Serás el payaso gratis de la fiesta de mi hijo. No pienso pagar a nadie teniendo un viejo ridículo en casa. Eso me gritó mi hijo mientras yo lavaba los trastes con mis manos arrugadas, las mismas que durante 45 años hicieron reír a miles de niños. Esa noche, cuando todos dormían, me quedé solo en el garaje llorando sobre una caja de madera vieja que no abría hace 10 años. Pero lo que mi hijo no sabía mientras me trataba como su sirviente personal, era que dentro de esa caja también había algo más, algo que en 72 horas, el día de la fiesta, iba a enseñarle frente a todos sus amigos ricos el verdadero significado de ser un payaso. Mi nombre es Don Eusebio, y esta es la historia de cómo una nariz roja gastada y un secreto de 45 años le dieron a mi hijo la lección más dolorosa de su vida. Antes de contarte cómo una caja vieja y un legado oculto cambiaron nuestra familia para siempre, suscríbete y comparte esta historia con alguien que sepa lo que es cargar en silencio la dignidad cuando otros no la ven. Lo que pasó en esa fiesta nos enseñó que a veces el verdadero espectáculo no está en el escenario, sino en el corazón de quien ama en silencio. Mis manos tiemblan mientras sostengo el traje de payaso que no he tocado en 10 años, y el olor a naftalina mezclado con pintura vieja me golpea como un puñetazo directo a los recuerdos. Estoy sentado en el suelo del garaje, rodeado de cajas polvorientas que mi hijo mandó guardar aquí hace años porque decía que mis cosas le daban vergüenza tenerlas en la casa, y la caja de madera que finalmente me atreví a abrir está frente a mí como un altar de todo lo que fui. La tela roja y amarilla del traje está más gastada de lo que recordaba. Las lentejuelas que antes brillaban bajo los reflectores ahora parecen opacas como mis propios ojos cansados, pero cuando paso mis dedos arrugados por la nariz roja de goma que descansa sobre mi palma, algo extraño sucede en mi pecho, algo entre rabia y una tristeza tan profunda que me cuesta respirar. Afuera escucho a mi hijo gritándole a los del catering que llegaron temprano, usando ese tono de ejecutivo importante que perfeccionó en sus años de carrera exitosa. El mismo tono que usó hace 3 días cuando me ordenó que sería yo quien entretendría a su hijo en la fiesta, porque contratar a un payaso profesional le parecía un gasto innecesario teniendo un viejo ridículo viviendo bajo su techo. ¿Por qué acepté esta humillación? Es una pregunta que me he hecho cada noche desde aquella conversación en la cocina, cuando mis manos mojadas dejaron caer el plato que estaba lavando y él ni siquiera volteó a ver si me había cortado con los pedazos rotos en el suelo. Tal vez acepté porque soy un cobarde, porque a mis 72 años dependo económicamente de un hijo que me ve como una carga, o tal vez, y esto es lo que realmente me duele admitir, acepté porque una parte idiota de mí todavía cree que si hago esto, si me pongo este traje y hago reír a mi nieto, mi hijo finalmente recordará quién fui. Recordará las tardes cuando él tenía 5 años y me esperaba en la puerta gritando: «Papá, papá, enséñame un truco nuevo». Tomo la nariz roja entre mis dedos y la aprieto suavemente, y el sonido familiar de la goma vieja me transporta a 1000 escenarios diferentes, a 1000 fiestas donde los niños gritaban mi nombre artístico con admiración, donde los padres me estrechaban la mano agradeciéndome por hacer felices a sus hijos, donde yo era Don Eusebio el Grande, el payaso más querido de Jalisco. No Don Eusebio, el estorbo que duerme en el cuarto de servicio. El traje huele a tiempo perdido y a dignidad olvidada, pero me lo pongo de todas formas, botón por botón. Cada movimiento de mis manos temblorosas es un acto de amor disfrazado de humillación, porque eso es lo que hacemos los padres mexicanos de mi generación. Tragamos el orgullo como si fuera mezcal amargo y sonreímos mientras nos quema por dentro. Mientras me miro en el espejo roto que encontré en una de las cajas, veo a un viejo payaso con los ojos húmedos y la nariz roja puesta, y me pregunto en qué momento exacto mi hijo dejó de verme como su héroe y empezó a verme como su sirviente personal, en qué momento mi profesión de 45 años se convirtió en motivo de vergüenza en lugar de orgullo. Pero lo que mi hijo no sabe, lo que nadie en esa fiesta llena de gente rica e importante va a imaginar, es que dentro de esta caja de madera también guardé algo más que recuerdos y telas viejas. Guardé la prueba de que Don Eusebio Medina no fue simplemente un payaso de pueblo que hacía trucos baratos para niños. Guardé los secretos de una carrera que él nunca se dignó a conocer porque estaba demasiado ocupado avergonzándose de mí. Cierro la caja con cuidado, como quien cierra un ataúd, y me dirijo hacia la casa principal donde ya escucho las voces de los primeros invitados llegando, sus risas elegantes y sus conversaciones sobre negocios y viajes a Europa, y mientras camino con mi traje de payaso puesto y mi dignidad pisoteada, cargo en mi bolsillo algo que en pocas horas va a cambiar todo. Algo que va a enseñarle a mi hijo que a veces el verdadero circo no está bajo la carpa, sino en el corazón de quienes olvidan de dónde vienen. Había un tiempo en que los ojos de mi hijo brillaban de una forma que nunca más he vuelto a ver,
y esa luz se encendía cada vez que yo llegaba a casa con la maleta de utilería cargando el cansancio de 3 shows consecutivos, pero también la felicidad de saber que él me estaría esperando detrás de la puerta. Toño tenía apenas 4 años cuando descubrió que su papá no era un hombre común que trabajaba en oficinas grises, sino un mago de risas que podía sacar palomas de sombrerías vacías y convertir pañuelos en mariposas de colores, y recuerdo con una claridad que me parte el alma aquella tarde de abril cuando lo llevé por primera vez a uno de mis shows en la plaza del pueblo. Se sentó en primera fila con su camisa a cuadros que su mamá le había planchado especialmente para la ocasión, las manitas aferradas al borde de la silla de madera, y cuando empecé mi acto con el truco de las pelotas flotantes, su boca se abrió formando una perfecta O de asombro mientras señalaba al cielo gritando «Miren, miren, es mi papá, él puede hacer magia de verdad». Los otros niños lo miraban con envidia porque ninguno de sus padres podía hacer levitar objetos o sacarse conejos del sombrero, y Toño se inflaba de orgullo cada vez que alguien le preguntaba si de verdad ese era su papá, respondiendo con el pecho hinchado «Sí, y cuando sea grande voy a ser como él, voy a hacer feliz a todos los niños del mundo». Llegaba a casa después de mis presentaciones y él ya tenía preparado su propio show en la sala, usando una sábana vieja como capa y calcetines enrollados como pelotas malabares, tropezando con sus pies pequeños pero levantándose siempre con una sonrisa enorme que me hacía olvidar el dolor de espalda y las rodillas cansadas de tanto saltar en el escenario. Su mamá nos miraba desde la cocina mientras preparaba la cena, sacudiendo la cabeza con esa sonrisa cómplice de quien sabe que padre e hijo comparten un lenguaje secreto hecho de risas y trucos fallidos, y yo pensaba que era el hombre más afortunado de Jalisco porque tenía un trabajo que amaba y un hijo que me admiraba con una devoción pura que solo los niños pueden sentir. Los domingos practicábamos juntos en el patio trasero, yo enseñándole a hacer figuras con globos mientras él concentraba toda su energía infantil en no explotar ni uno solo, y cuando finalmente lograba hacer un perrito deforme pero reconocible, saltaba gritando «Lo logré, papá, lo logré, mira, soy un artista como tú». Guardaba cada uno de sus globos perrito en una caja especial debajo de su cama, como si fueran tesoros invaluables, y me hacía prometerle que algún día podríamos tener un show juntos donde él sería mi asistente oficial y juntos haríamos reír a todo México. En las noches, antes de dormir, me pedía que le contara historias de mis presentaciones, quería saber cómo había aprendido cada truco, cuál había sido mi peor caída, qué niño había llorado de risa hasta hacerse pipí. Y yo le narraba cada anécdota como si fueran cuentos épicos de aventureros, mientras sus párpados se cerraban lentamente con una sonrisa todavía dibujada en los labios. Nunca imaginé que ese niño que se dormía abrazando mi nariz roja de repuesto, que dibujaba en la escuela a su papá con traje de colores y una estrella dorada que decía el mejor del mundo, que defendía mi profesión en el recreo cuando otros niños decían que ser payaso no era un trabajo de verdad. Ese mismo niño algún día me miraría como si yo fuera una mancha de vergüenza en su vida perfecta y exitosa. La primera vez que vi vergüenza en los ojos de mi hijo fue durante su graduación de preparatoria, cuando el director del colegio privado al que conseguimos meterlo con tanto sacrificio me preguntó frente a otros padres a qué me dedicaba y Toño interrumpió antes de que yo pudiera responder diciendo «Mi papá trabaja en eventos, es organizador de fiestas infantiles». Y la mentira me dolió más que cualquier caída que hubiera tenido en mis años de carrera porque entendí en ese momento que mi hijo de 17 años había aprendido a avergonzarse de mí. Los otros padres eran doctores, ingenieros, dueños de negocios prósperos que llegaban en camionetas del año mientras yo había tomado 3 camiones para llegar a tiempo a la ceremonia con mi único traje formal que olía a naftalina porque solo lo usaba en ocasiones especiales como esa, y cuando Toño subió al estrado a recibir su diploma de honor por excelencia académica. Busqué su mirada entre la multitud, pero él mantuvo los ojos fijos en cualquier punto menos donde yo estaba sentado en las últimas filas. Su mamá había muerto 2 años antes de cáncer y con ella se había ido la última persona que me defendía cuando Toño empezaba a hacer comentarios sobre que deberíamos mudarnos a una casa más presentable, que sus amigos no podían venir porque les daba pena ver todas mis cosas de payaso regadas por la sala, que ojalá yo tuviera un trabajo normal como los papás de sus compañeros de clase. Después de la graduación hubo una cena en un restaurante elegante del centro donde los meseros usaban guantes blancos y los cubiertos brillaban tanto que podías verte reflejado en ellos. Y recuerdo que pedí lo más barato del menú porque sabía que cada peso contaba para la Universidad de Toño mientras él ordenaba sin mirar los precios y conversaba con sus amigos sobre carreras prestigiosas y oportunidades en el extranjero como si yo no estuviera sentado a su lado. Uno de sus compañeros, un muchacho de apellido rimbombante que vestía como si acabara de salir de una revista, me preguntó con curiosidad genuina «Señor Medina, Toño nos contó que usted hace algo relacionado con entretenimiento».
Y antes de que mi hijo pudiera inventar otra mentira elegante, yo respondí con la cabeza en alto: soy payaso profesional, llevo 30 años haciendo reír a niños en todo Jalisco, y el silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con cuchillo. Toño se puso rojo como jitomate maduro, tosió nervioso tratando de cambiar el tema rápidamente diciendo: bueno, papá exagera, en realidad hace de todo un poco, organiza eventos y esas cosas. Pero yo ya no tenía ganas de dejar que me convirtiera en otra versión más aceptable para sus amigos de clase alta, así que continué hablando sobre mi última presentación en la feria del pueblo, donde 500 niños cantaron la canción que yo había compuesto especialmente para mi acto. Los amigos de Toño me miraban con una mezcla de curiosidad incómoda y lástima apenas disimulada, como si estuvieran frente a un espécimen extraño de museo que no encajaba en su mundo de ambiciones corporativas y planes de maestrías en universidades extranjeras. Y mi hijo no volvió a dirigirme la palabra en toda la cena, concentrándose intensamente en su plato de comida cara que probablemente ni siquiera saboreó. En el camión de regreso a casa esa noche, sentados uno al lado del otro pero separados por un abismo de vergüenza no hablada, le pregunté por qué le daba pena decir que su papá era payaso. Y él me respondió con esa crueldad involuntaria que solo los jóvenes ambiciosos pueden tener: papá, es que no entiendes, estoy tratando de construir una red de contactos importantes y la gente no te toma en serio si tu familia se dedica a cosas así. Cosas así, dijo, como si mi profesión fuera algo sucio que había que esconder debajo de la alfombra, como si los 45 años que llevaba haciendo felices a niños fueran menos valiosos que los títulos universitarios que él perseguía con tanta desesperación. Llegamos a casa y se encerró en su cuarto a estudiar para los exámenes de admisión mientras yo me quedé en la sala mirando las fotos en la pared, esas imágenes de un niño pequeño abrazando a su papá payaso con adoración pura, y me pregunté en qué momento exacto se había roto el hechizo. En qué preciso instante mi hijo había decidido que yo era un obstáculo para su éxito en lugar de ser el hombre que se había roto la espalda trabajando para darle la educación que ahora usaba como arma para despreciarme. Los años de universidad fueron peores porque la distancia física solo amplificó la distancia emocional que ya existía entre nosotros. Sus visitas a casa se volvieron cada vez más espaciadas y cuando venía lo hacía con una prisa constante diciendo que tenía que regresar pronto porque tenía proyectos importantes, reuniones con profesores influyentes, oportunidades que no podía desaprovechar. Dejó de preguntarme cómo estaban mis shows, dejó de interesarse en las anécdotas que antes lo hacían reír hasta llorar, y cuando finalmente se graduó de arquitecto con honores y consiguió trabajo en una firma prestigiosa de Guadalajara, la primera cosa que hizo con su primer sueldo grande no fue invitarme a cenar para celebrar juntos como yo había soñado, sino rentar un departamento elegante en la zona más cara de la ciudad para alejarse definitivamente de la casa humilde donde crecí criándolo. Solo después de que su mamá murió. ¿Cuándo dejamos de conocernos? Es una pregunta que me persigue en las noches cuando no puedo dormir, porque el niño que conocí y el hombre en que se convirtió parecen dos personas completamente diferentes conectadas solo por un apellido y una historia compartida que él preferiría olvidar. Hay una fotografía enterrada en el fondo de esa misma caja de madera que no me atrevo a mirar muy seguido porque me muestra una verdad que preferiría no enfrentar. Una imagen en blanco y negro donde aparezco yo a los 22 años con mi primer traje de payaso recién estrenado, parado junto a mi padre don Hilario, que tiene las manos callosas apoyadas sobre una pala de trabajo y una expresión de confusión en el rostro, como si no terminara de entender por qué su hijo había elegido pintarse la cara en lugar de trabajar la tierra. Mi padre fue campesino toda su vida, un hombre de manos enormes y espalda permanentemente encorvada por años de cosechar maíz bajo el sol despiadado de Jalisco, que se levantaba cada madrugada cuando todavía estaba oscuro para caminar 3 kilómetros hasta la milpa con su morral desgastado y su sombrero de palma heredado de mi abuelo. Y yo pasé la mayor parte de mi juventud avergonzándome de él exactamente de la misma forma en que ahora mi hijo se avergüenza de mí. Recuerdo con una claridad que me quema por dentro aquella vez que invité a una muchacha del pueblo a conocer a mi familia, una chica de familia acomodada que vendía telas en la tienda más elegante de la plaza, y cuando ella llegó a nuestra casa humilde de adobe con piso de tierra, mi padre estaba llegando del campo con la ropa empolvada y olor a sudor honesto. Y yo, en lugar de presentarlo con orgullo, me apresuré a decir: este es don Hilario, él trabaja en el campo, como si fuera un extraño cualquiera y no el hombre que se había roto el lomo para darme de comer durante 22 años. La muchacha me dejó 2 semanas después diciendo que yo era un malagradecido sin corazón y tenía razón, pero en ese momento yo estaba demasiado cegado por mi ambición de ser alguien importante, de escapar de la pobreza rural.
de demostrarle al pueblo entero que el hijo del campesino podía convertirse en artista reconocido y no terminar como su padre con las uñas permanentemente negras de tierra y las rodillas destruidas de tanto arrodillarse en surcos interminables. Mi padre nunca entendió por qué yo quería ser payaso. Para él era un desperdicio de talento porque decía que yo tenía manos fuertes y espalda joven perfectas para el trabajo de campo que alimentaba familias de verdad. Y cuando le anuncié que me iba a dedicar profesionalmente al entretenimiento infantil, su silencio dolió más que cualquier grito porque era el silencio de la decepción profunda de un hombre que había soñado que su hijo continuaría el legado de generaciones de agricultores Medina. Dejé de visitarlo seguido cuando mi carrera comenzó a despegar porque me daba vergüenza que mis nuevos amigos artistas de la ciudad vieran de dónde venía realmente. Inventaba excusas elaboradas sobre compromisos importantes, cuando en realidad lo que me daba pavor era que alguien descubriera que el payaso elegante y sofisticado que hacía reír a niños en teatros con aire acondicionado era hijo de un campesino analfabeta que comía con las manos y no sabía usar cubiertos en restaurantes. Hubo una presentación especialmente importante en el Teatro Principal de Guadalajara donde asistieron críticos de periódicos nacionales y personalidades de la farándula local, y mi padre hizo el viaje en camión durante 4 horas solo para verme actuar porque había escuchado en el pueblo que su hijo estaría en un escenario grande y prestigioso. Pero cuando lo vi llegar con su ropa de domingo, que era básicamente su única camisa sin remiendos y sus huaraches gastados, le pedí que se sentara hasta atrás en las últimas filas donde nadie importante pudiera asociarlo conmigo. Me miró con esos ojos oscuros que habían visto demasiadas cosechas malas y demasiados sacrificios no reconocidos, y simplemente asintió sin decir nada porque los hombres como mi padre no eran de hacer escenas públicas ni de reclamar el amor que sus hijos les negaban. Se sentó donde le pedí y después del show, cuando todos me felicitaban y me tomaban fotografías para los periódicos, él esperó pacientemente afuera en la calle hasta que la multitud se dispersó para acercarse tímidamente y decirme que había estado muy bonito mi trabajo, que se sentía orgulloso. No lo invité a la cena de celebración que siguió después con el elenco y los patrocinadores. Le di dinero para el camión de regreso y lo despedí rápido diciendo que tenía compromisos importantes que atender. Y esa fue la última vez que lo vi con vida porque 3 meses después su corazón cansado simplemente decidió dejar de latir mientras dormía en su petate viejo, y cuando llegué al funeral con 2 días de retraso porque estaba de gira en otro estado, todos en el pueblo me miraron con una mezcla de lástima y juicio silencioso. Nunca le dije que estaba orgulloso de él. Nunca le agradecí los miles de tortillas que dejó de comer para que yo pudiera comprar mi primer traje de payaso. Nunca reconocí frente a mis amigos sofisticados que mi padre era el hombre más trabajador y honesto que había conocido. Y ahora cuando veo a mi hijo tratarme exactamente como yo traté a mi papá, entiendo con una claridad brutal que el karma no es un concepto abstracto de religiones orientales, sino un espejo generacional que te obliga a vivir en carne propia el dolor que tú provocaste. Yo hice lo mismo con mi padre campesino que mi hijo hace ahora conmigo. Lo escondí como si fuera una vergüenza en lugar de un tesoro. Prioricé mi ambición y mi orgullo por encima de su dignidad. Y la diferencia es que mi papá se murió antes de que yo pudiera pedirle perdón, mientras que yo todavía estoy vivo viendo cómo mi hijo repite mis errores con la misma crueldad inconsciente que yo usé décadas atrás, y tal vez por eso acepté ponerme este traje de payaso y humillarme en su fiesta, porque en el fondo sé que merezco este trato por todo lo que le hice a mi padre, porque estoy pagando con la misma moneda amarga que yo planté cuando era un joven ambicioso demasiado cegado por sus sueños para valorar al hombre que hizo posibles esos sueños. Lo que mi hijo nunca supo, porque nunca se dignó a preguntarme con verdadero interés, es que don Eusebio Medina no era simplemente un payaso más de esos que se paran en esquinas a hacer malabares por monedas, sino que durante 45 años fui considerado uno de los artistas infantiles más innovadores y respetados de todo el occidente mexicano, con presentaciones documentadas en 17 estados diferentes y una técnica de manipulación de títeres que incluso llegó a ser tema de estudio en una tesis universitaria sobre teatro popular mexicano. Mi carrera comenzó de verdad en 1978 cuando el dueño de un circo familiar que pasaba por nuestro pueblo me vio haciendo trucos improvisados para los hijos de vecinos en la plaza y me ofreció unirme a su compañía itinerante, y recuerdo el olor específico de esa primera carpa donde trabajé, una mezcla embriagadora de aserrín recién esparcido, palomitas quemándose en las máquinas viejas, sudor de caballos y esa humedad particular que se acumula en lonas que han viajado por medio país bajo soles despiadados y lluvias torrenciales. Pasé 3 años viajando de pueblo en pueblo aprendiendo el oficio de maestros payasos que habían perfeccionado su arte durante décadas,
Hombres con nombres artísticos legendarios como Chispitas el Travieso y Bombón el Saltarín que me enseñaron que ser payaso no era solo ponerse una nariz roja y hacer muecas tontas, sino dominar el timín cómico con precisión de relojero suizo, leer el estado de ánimo de una audiencia en milisegundos y construir rutinas que funcionaran igual de bien para niños de 3 años que para sus abuelos de 70. Aprendí a caminar en zancos de 2 metros de altura sin tambalearme, a hacer malabares con antorchas encendidas mientras recitaba poemas cómicos, a manipular marionetas tan expresivas que los niños juraban que estaban vivas. Y sobre todo aprendí que el verdadero arte de hacer reír no está en el chiste obvio, sino en esos momentos de silencio perfectamente calculados que preceden a la carcajada. En 1982 gané mi primer reconocimiento importante en el Festival Nacional de Payasos en Ciudad de México, un evento al que asistían artistas de toda Latinoamérica y donde competí contra 120 participantes con rutinas que habían sido perfeccionadas durante años. Y cuando anunciaron mi nombre como ganador de la categoría de teatro cómico musical, sentí una emoción tan intensa que tuve que morderme el labio para no llorar frente a todos esos profesionales que me aplaudían de pie. El premio era un diploma firmado por jueces internacionales y una escultura de bronce de un payaso con los brazos extendidos que guardé durante años en el lugar más visible de mi casa, hasta que mi hijo la metió al garaje diciendo que daba pena que las visitas la vieran. Y esa escultura ahora está enterrada en la misma caja de madera junto a otros 32 reconocimientos que fui acumulando a lo largo de décadas de trabajo constante y apasionado. Desarrollé un personaje llamado Chepito el Soñador que se volvió tan popular en Jalisco que los niños me reconocían en la calle sin maquillaje y me pedían autógrafos en servilletas de papel o en los márgenes de sus cuadernos escolares. Y había tardes en que no podía caminar 3 cuadras sin que alguna madre se acercara a agradecerme por haber hecho reír a su hijo en un momento difícil de enfermedad o duelo familiar. La técnica que me hizo realmente famoso fue una que inventé yo mismo combinando ventriloquía tradicional con mímica expresiva, donde el muñeco y yo teníamos conversaciones tan naturales que parecíamos realmente 2 personas diferentes discutiendo. Y esa innovación me valió invitaciones a programas de televisión local y festivales internacionales en Guatemala y El Salvador, donde compartí escenario con artistas cuya fama yo había admirado desde niño. Recuerdo con una claridad casi fotográfica aquella presentación en el Teatro Degollado de Guadalajara en 1989, uno de los recintos más prestigiosos de México con sus murales dorados y sus butacas de terciopelo rojo, donde presenté un monólogo cómico sobre las diferencias generacionales entre abuelos y nietos que hizo reír tanto a adultos como a niños y recibió críticas en periódicos importantes que usaron palabras como ingenioso, conmovedor y técnicamente impecable para describir mi trabajo. El olor del maquillaje profesional que usaba era completamente diferente al de las pinturas baratas que usan los payasos de fiestas comunes. Tenía una textura cremosa y un aroma ligeramente medicinal que se mezclaba con el sudor nervioso antes de cada show, y el ritual de aplicármelo frente al espejo era casi sagrado. Cada trazo blanco alrededor de los ojos tenía que ser perfecto, cada línea roja de la sonrisa exagerada requería un pulso firme que solo se logra después de años de práctica. Diarrhea. Las telas de mis trajes no eran simples retazos cosidos al azar, sino materiales cuidadosamente seleccionados que resistieran el movimiento constante de las acrobacias sin rasgarse, colores específicos que se vieran vibrantes bajo las luces de escenario, lentejuelas cosidas a mano en patrones que crearan efectos visuales cuando giraba o saltaba. Y cada traje me tomaba semanas de trabajo meticuloso porque yo mismo los diseñaba y confeccionaba siguiendo técnicas que me enseñaron sastres especializados en vestuario teatral. Tuve la oportunidad de entrenar brevemente con un maestro payaso italiano que visitó México en 1991 y me enseñó técnicas de la comedia del arte que incorporé a mi estilo mexicano, creando una fusión única que ningún otro artista del país estaba haciendo. Y ese mismo maestro me escribió una carta años después diciendo que yo era uno de los estudiantes más talentosos que había tenido y que debería considerar llevar mi arte a Europa, donde seguramente sería apreciado. Gané suficiente dinero durante mis mejores años no para ser rico, pero sí para vivir dignamente, comprar una casa modesta, darle educación privada a mi hijo y ahorrar algo para mi vejez. Aunque nunca presté atención a inversiones sofisticadas, ni me importó acumular riquezas materiales, porque mi verdadera fortuna estaba en ver las caras de miles de niños iluminarse cuando yo entraba al escenario. Mi agenda estaba llena con 6 meses de anticipación. Escuelas me contrataban para festivales del Día del Niño. Empresas importantes me llamaban para eventos corporativos donde necesitaban entretener a los hijos de sus empleados. Hospitales me invitaban a visitar salas de pediatría donde niños enfermos necesitaban una razón para sonreír.
Y yo aceptaba cada trabajo con la misma dedicación profesional sin importar si pagaban mucho o poco porque entendía que mi responsabilidad era hacer arte de calidad. Todo ese mundo de respeto profesional, reconocimientos ganados con sudor y dedicación, innovaciones técnicas que otros artistas copiaban, la dignidad de un oficio dominado con maestría durante décadas enteras, todo eso mi hijo lo redujo a la vergonzosa frase un viejo ridículo que se pinta la cara. Y mientras me ajusto este traje gastado que alguna vez brilló bajo reflectores de teatros importantes, me pregunto si alguna vez podré hacerle entender que lo que él desprecia con tanta facilidad fue la pasión de toda mi vida y el legado que yo esperaba compartir con orgullo. La caja de madera mide exactamente 40 centímetros de largo por 30 de ancho y tiene grabadas en la tapa las iniciales EM que yo mismo tallé con un cuchillo oxidado en 1995, cuando decidí guardar ahí todo lo que no quería que el tiempo o el olvido destruyeran. Y ahora que finalmente la tengo abierta frente a mí en el suelo del garaje con la luz mortecina de un foco desnudo iluminando su contenido, me doy cuenta de que estos 10 años sin abrirla han sido 10 años negándome a mí mismo el derecho de recordar quién fui antes de convertirme en el estorbo que duerme en el cuarto de servicio. Lo primero que encuentro es un sobre de Manila Café completamente lleno de recortes de periódicos amarillentos por el tiempo, artículos donde mi nombre aparece mencionado con adjetivos que ahora me suenan de otra vida, palabras como brillante, innovador, imprescindible en el panorama del entretenimiento infantil mexicano. Y hay una fotografía particularmente grande de una presentación en Monterrey donde aparezco rodeado de 300 niños que levantan sus manos tratando de tocarme como si fuera una estrella de rock y no un simple payaso de provincia. El papel de los recortes tiene esa textura quebradiza característica de los periódicos viejos que se deshacen si los manipulas con demasiada fuerza, manchan los dedos con tinta antigua que ya no es negra sino un gris fantasmal, y cada uno de estos pedazos de papel representa una noche donde alguien consideró que mi trabajo valía la pena ser documentado para la posteridad. Debajo de los recortes encuentro una libreta de direcciones forrada en cuero negro con las esquinas gastadas donde anoté meticulosamente durante décadas los contactos de todos los profesionales importantes que conocí en mi carrera, productores de eventos, directores de teatros, coordinadores de festivales culturales, periodistas especializados en espectáculos. Y al pasar las páginas veo nombres que no había pensado en años, pero que en su momento fueron conexiones valiosas que me abrieron puertas en ciudades donde yo era un completo desconocido. Hay una página específicamente marcada con una estrella roja donde aparece el nombre de don Gustavo Elizondo, quien fue durante 20 años el director del Festival Internacional de Payasos más importante de Latinoamérica y que siempre me trató con un respeto casi reverencial porque decía que mi técnica de ventriloquía era comparable a la de artistas europeos que cobraban 10 veces más que yo. Y me pregunto si su número telefónico seguirá siendo el mismo después de todos estos años de silencio. Entre las páginas de la libreta descubro también una tarjeta de presentación doblada con bordes dorados que dice Asociación Nacional de Artistas del Espectáculo Infantil y tiene mi nombre impreso con el título de miembro fundador y vicepresidente regional. Un puesto honorífico que ocupé durante 5 años y que implicaba viajar cada 3 meses a reuniones en la capital donde se discutían estándares profesionales y se organizaban eventos de capacitación para payasos jóvenes que querían perfeccionar su oficio. Sigo sacando objetos uno por uno con manos temblorosas que no sé si tiemblan por la edad o por la emoción de reencontrarme con pedazos olvidados de mi identidad, y encuentro 3 diplomas enrollados atados con un listón rojo descolorido. Certificados de participación en congresos internacionales donde di talleres sobre técnicas de improvisación cómica y construcción de personajes memorables, documentos oficiales con sellos dorados y firmas de autoridades culturales que validaban mi conocimiento como digno de ser transmitido a otros profesionales. El más importante de estos diplomas es uno que me otorgó la Secretaría de Cultura de Jalisco en 1994 nombrándome embajador cultural del Estado por mi trabajo llevando entretenimiento de calidad a comunidades rurales marginadas donde los niños nunca habían visto un espectáculo profesional. Y recuerdo la ceremonia solemne donde el secretario de Cultura personalmente me colgó una medalla al cuello mientras fotógrafos oficiales documentaban el momento. Esa medalla también está en la caja envuelta en un pañuelo de seda verde que alguna vez fue brillante pero ahora luce opaco como todo lo demás aquí dentro. Es un disco de plata con el escudo del estado grabado en relieve y mi nombre en la parte posterior junto a la fecha. Y cuando la tomo entre mis dedos, el metal frío me transmite un recuerdo casi táctil de la satisfacción que sentí aquel día pensando que finalmente había logrado el reconocimiento que mi padre campesino nunca tuvo.
Pero lo que realmente me rompe cuando lo encuentro en el fondo de la caja es una fotografía enmarcada en madera que mide 15 por 20 centímetros y muestra a mi hijo Toño con 6 años de edad sentado sobre mis hombros mientras yo llevo puesto mi traje de Chepito el Soñador. Ambos sonriendo a la cámara con una felicidad tan genuina que duele mirarla ahora sabiendo cómo terminó nuestra historia. La fotografía fue tomada después de una presentación en la escuela primaria de Toño, donde yo había sido invitado como sorpresa especial del Día del Niño, y recuerdo que cuando salí al patio y él me reconoció entre el maquillaje gritó «Ese es mi papá» con tanto orgullo que los otros niños lo envidiaban. Y después del show me cargó en sus hombros pequeños. Bueno, en realidad yo lo cargué a él, pero él insistía en decir que me estaba cargando porque quería demostrarles a sus amigos que era fuerte como su papá payaso. He cargado esta fotografía en mi cartera durante 10 años sin atreverme a mirarla directamente porque cada vez que la veo siento un dolor físico en el pecho como si alguien me estuviera apretando el corazón con un puño de hierro. Pero ahora la coloco con cuidado sobre el traje de payaso extendido en el suelo y la observo detenidamente tratando de encontrar en esos ojos infantiles llenos de admiración alguna pista de cuando exactamente empezó a transformarse en los ojos adultos llenos de vergüenza que me miran ahora. También encuentro cartas escritas a mano por padres agradecidos, algunas en papel de cuaderno arrancado con las orillas irregulares, donde madres con ortografía imperfecta me agradecían por haber hecho reír a sus hijos durante velorios de familiares o en hospitales donde esperaban diagnósticos terribles. Palabras sencillas pero sinceras que decían cosas como «Usted le devolvió la sonrisa a mi niño cuando pensamos que nunca volvería a sonreír» o «Gracias por recordarle que todavía hay magia en él». Mundo. Hay una carta específica de una señora de Colima cuyo hijo estaba en tratamiento de leucemia y me escribió 3 páginas completas contándome que después de mi visita al hospital su niño había pedido aprender trucos de magia porque quería ser como Chepito el Soñador cuando creciera. Y esa carta termina diciendo que su hijo murió 2 meses después, pero que en esas últimas semanas solo hablaba de la tarde en que conoció al payaso más divertido del mundo. Todo esto que tengo esparcido frente a mí en el suelo polvoriento del garaje es la evidencia tangible de una vida dedicada con pasión y dignidad a un oficio que mi hijo considera ridículo, y mientras organizo cuidadosamente cada objeto decidiendo cuáles voy a necesitar para lo que tengo planeado hacer en su fiesta, me doy cuenta de que estos 10 años sin abrir esta caja han sido 10 años aceptando la versión de mí mismo que mi hijo me impuso, la versión del viejo inútil que no sirve ni para pagar un taxi, cuando la verdad es que aquí en esta caja de madera tallada con mis iniciales está la prueba irrefutable de que don Eusebio Medina fue alguien importante que tocó miles de vidas y dejó un legado que trasciende el dinero o el estatus social. El insulto llegó un martes por la tarde mientras yo fregaba la estufa de la cocina con mis manos arrugadas sumergidas en agua jabonosa que ya se había enfriado hace rato, y mi hijo entró acompañado de 3 de sus colegas arquitectos vestidos con trajes que probablemente costaban más que todo mi guardarropa junto, hablando en ese tono de falsa camaradería que usan los hombres de negocios cuando quieren impresionarse mutuamente con sus conexiones y sus proyectos millonarios. Yo traía puesta mi camisa vieja de cuadros desteñidos y un pantalón de mezclilla con un remiendo mal cosido en la rodilla, el uniforme no oficial del abuelo invisible que vive de la caridad de su hijo exitoso, y cuando volteé a saludarlos con una sonrisa educada mi hijo me miró con ese destello de irritación que ahora reconozco también, como si mi simple presencia fuera un recordatorio vergonzoso de su origen humilde. Uno de sus amigos, un tipo con lentes de diseñador y reloj que brillaba demasiado, comentó casualmente que estaban organizando una fiesta de cumpleaños para el hijo de Toño, mi nieto Sebastián que cumpliría 6 años, y que estaban comparando presupuestos de servicios porque querían que fuera un evento memorable que sus contactos importantes recordaran. Escuché sin intervenir mientras discutían cifras que me parecían obscenas para una fiesta infantil, 15,000 pesos para el catering, 8,000 para la renta del jardín exclusivo, 12,000 para un castillo inflable gigante. Y cuando uno de ellos mencionó que habían pedido cotizaciones a 3 compañías diferentes de payasos profesionales que cobraban entre 4 y 6,000 pesos por 2 horas de show, sentí una punzada extraña en el estómago porque yo solía cobrar exactamente en ese rango cuando estaba activo. Mi hijo se rió de forma incómoda y dijo algo sobre que los payasos le parecían una tradición cursi y anticuada, pero que su esposa insistía en tener uno porque Sebastián había visto uno en la fiesta de un compañerito de escuela. Y otro de sus amigos comentó que efectivamente eran caros y además difíciles de conseguir buenos porque la mayoría eran aficionados sin talento que apenas sabían hacer 2 trucos repetitivos. Yo seguía fregando la estufa en silencio, mis manos arrugadas restregando grasa vieja con un estropajo desgastado,
mientras ellos continuaban su conversación a mis espaldas como si yo fuera un mueble más de la cocina, un objeto decorativo sin capacidad de escuchar o sentir, y fue entonces cuando mi hijo soltó la frase que cambiaría todo entre nosotros para siempre. ¿Para qué vamos a tirar 6,000 pesos en un payaso?, dijo con ese tono de empresario práctico que tanto le gustaba usar, si tenemos aquí en casa un viejo que se pasó la vida haciendo esas payasadas, que se ponga su trajecito ridículo y entretenga a los niños gratis. Total no sirve ni para pagarse un taxi de regreso a su pueblo, así que al menos que se gane la comida haciendo algo útil. El silencio que siguió fue tan denso que podía escucharse el goteo lento de la llave mal cerrada del fregadero, y sentí como mis manos se paralizaban en medio del movimiento de fregar mientras el estropajo resbalaba de entre mis dedos cayendo al agua grasosa con un sonido apagado que me pareció ensordecedor. Uno de sus amigos carraspeó incómodo, otro murmuró algo sobre que tal vez sí era mejor contratar a un profesional, pero mi hijo insistió con una risa forzada que pretendía sonar graciosa diciendo que no estaba bromeando, que de hecho era una idea brillante porque así mataban 2 pájaros de un tiro. Daban de comer al viejo y resolvían el problema del entretenimiento sin gastar un peso. Me volteé lentamente secándome las manos en un trapo de cocina que tenía manchas permanentes de salsa y vi las caras de sus amigos desviando la mirada hacia cualquier parte menos hacia mí, esa incomodidad palpable de quien presencia una humillación ajena pero no tiene el valor de intervenir. Y mi hijo me miraba con una expresión que mezclaba desafío y algo que podría haber sido culpa si él fuera capaz de sentirla. ¿Qué dices, papá?, continuó él con ese tono condescendiente que usaría para hablarle a un niño tonto. ¿Te animas a ponerte tu traje de payaso y hacerle un showcito a tu nieto? Nada del otro mundo, solo un par de horas de trucos sencillos que seguro todavía recuerdas aunque ya estés viejo, y así contribuyes un poco a esta casa en lugar de solo ocupar espacio. Las palabras me golpearon con la fuerza física de puñetazos reales. Cada sílaba era una cachetada que me dejaba más aturdido que la anterior, y sentí como algo se quebraba dentro de mi pecho, algo que no era mi corazón literal, pero sí esa cosa intangible que nos mantiene de pie cuando todo lo demás se está derrumbando. Mis labios temblaban queriendo formar palabras de defensa o protesta, pero mi garganta estaba tan cerrada por la emoción que solo logré asentir débilmente con la cabeza. Un movimiento patético de aceptación que me odié a mí mismo por hacer, pero que en ese momento parecía la única opción disponible porque donde más podía ir un viejo de 72 años sin ahorros, ni casa propia ni familiares que lo quisieran recibir. Claro, hijo, logré murmurar finalmente con una voz que no reconocí como mía porque sonaba rota y pequeña. Lo que necesites yo lo hago. Y él pareció satisfecho con mi sumisión dándome una palmada en el hombro con esa familiaridad falsa que usan los jefes con sus empleados cuando quieren parecer cercanos sin serlo realmente. Sus amigos se fueron poco después arrastrando consigo la incomodidad de lo que habían presenciado, y yo me quedé solo en la cocina mirando el agua grasosa del fregadero donde flotaban restos de comida que no eran míos porque yo nunca comía lo mismo que ellos sino las sobras que quedaban después de sus cenas elegantes. Y por primera vez en 10 años de vivir en esa casa bajo el techo de mi hijo sentí no solo tristeza o resignación sino una rabia sorda y profunda que empezaba a hervir en algún lugar oscuro de mi interior. Me sequé las manos lentamente en el trapo manchado mientras miraba por la ventana de la cocina hacia el jardín perfectamente cuidado donde en pocos días se realizaría esa fiesta donde yo sería el entretenimiento gratuito, el viejo ridículo que se gana la comida haciendo payasadas, y fue en ese momento exacto cuando tomé una decisión que cambiaría todo. Cuando decidí que si mi hijo quería un payaso en su fiesta entonces le daría un payaso pero no el que él esperaba, le daría una presentación que ninguno de sus amigos ricos e importantes olvidaría jamás. Esa noche no pude dormir pensando en si lo que estaba sintiendo era venganza o justicia, o simplemente el último intento desesperado de un viejo de recuperar algo de la dignidad que su propio hijo le había arrebatado palabra por palabra, insulto por insulto durante todos estos años de convivencia forzada. Y me pregunté si acaso el éxito profesional y el dinero realmente valen más que el respeto básico que cualquier ser humano merece, si es que mi hijo había olvidado tan completamente quién era yo. Antes de convertirme en su carga, si es posible que un niño que alguna vez te adoró pueda transformarse en un adulto que te desprecia sin sentir ni una pizca de remordimiento. Al amanecer, cuando el sol empezaba a filtrarse tímidamente por la ventana del cuarto de servicio donde duermo en un colchón viejo que rechina cada vez que me muevo, saqué mi celular anticuado y comencé a marcar números que no había marcado en una década, números de esa libreta de contactos en cuero negro que encontré en la caja de madera. Y cada llamada que hice esa mañana mientras mi hijo dormía plácidamente en su recámara principal con aire acondicionado era un pequeño acto de rebelión. Silenciosa, era el comienzo de algo que él nunca vería venir porque había cometido el error de subestimarme completamente.
Son las 3 de la madrugada y estoy sentado en el suelo frío del garaje con una taza de café que se enfrió hace 2 horas entre mis manos temblorosas, rodeado de objetos que cuento y recuento obsesivamente como un avaro contando monedas de oro porque necesito estar seguro de que tengo todo lo necesario para lo que estoy a punto de hacer. La casa está completamente en silencio excepto por el zumbido distante del refrigerador en la cocina y el ocasional crujido de las vigas de madera que se contraen con el frío nocturno, y ese silencio me pesa tanto que siento como si la oscuridad misma estuviera sentada a mi lado juzgándome por los pensamientos que hierven en mi cabeza. Frente a mí están extendidos los contenidos completos de la caja de madera más algunos objetos adicionales que fui reuniendo durante las últimas horas mientras todos dormían, y cada cosa que toco me hace una pregunta diferente que no sé cómo responder. Pregunta sobre quién soy realmente y que estoy tratando de demostrar con este plan que oscila peligrosamente entre la reivindicación y la venganza. Hay un espejo pequeño de mano apoyado contra una caja de herramientas oxidadas y cada vez que mi mirada cae accidentalmente sobre él veo el reflejo de un viejo con ojeras profundas y expresión atormentada que no parece ser yo pero obviamente lo es. Y me pregunto si así se veía mi padre aquellas noches en que yo lo hice sentirse avergonzado de su trabajo honesto de campesino. Esta soledad nocturna tiene una calidad diferente a cualquier otra soledad que haya experimentado antes. No es la soledad triste de quien extraña compañía, sino la soledad específica de quien está a punto de hacer algo irreversible y necesita estos últimos momentos de silencio para estar completamente seguro de que es lo correcto o al menos lo necesario. El café frío sabe amargo en mi lengua como si fuera un castigo autoimpuesto por haber aceptado vivir tantos años bajo el desprecio de mi hijo sin hacer nada para defenderme, y cada sorbo que tomo es un recordatorio de todas las veces que tragué humillaciones como si fueran medicina necesaria para mi supervivencia. Tomo entre mis dedos artríticos la fotografía de Toño a los 6 años sobre mis hombros y la observo bajo la luz débil del garaje, tratando de encontrar en esos ojos infantiles alguna explicación de cómo llegamos a este punto donde él me ve como basura y yo estoy planeando darle una lección que probablemente destruirá lo poco que queda de nuestra relación. Mis manos dejan huellas de sudor nervioso sobre el cristal del marco y me doy cuenta de que estoy llorando sin sonido. Lágrimas silenciosas que ruedan por mis mejillas arrugadas y caen sobre mi camisa vieja manchándola con círculos oscuros de humedad salada que se mezclan con el olor a garaje polvoriento y sueños abandonados. Lo que me tortura más que cualquier otra cosa en esta noche interminable es la pregunta de si lo que estoy haciendo es por amor o por orgullo herido, si genuinamente quiero enseñarle a mi hijo una lección importante sobre dignidad y respeto o si simplemente quiero verlo sufrir un poco de la vergüenza que yo he estado sufriendo durante años. Recuerdo aquella noche hace décadas cuando mi padre don Hilario se sentó solo en el patio de nuestra casa de adobe después de que yo lo hice sentirse pequeño frente a mis amigos artistas de la ciudad, y me pregunto si él también pasó horas cuestionándose que había hecho mal en mi crianza para que yo lo tratara con tanto desprecio. Si él también se sintió tentado a darme algún tipo de lección dolorosa que me hiciera valorarlo antes de que fuera demasiado tarde. La ironía brutal es que yo soy ahora exactamente lo que mi padre fue entonces, el viejo menospreciado por su hijo ambicioso, y mi hijo Toño es exactamente lo que yo fui, el joven cegado por el éxito que no puede ver el valor de quien lo crió. Y esta repetición generacional me duele tanto que tengo que morderme el puño para no gritar en medio de la noche despertando a toda la casa. Organizo meticulosamente sobre una lona vieja los documentos que voy a necesitar, certificados y reconocimientos que prueban que don Eusebio Medina no fue un payaso cualquiera sino un profesional respetado, y cada papel que aliso con mis manos temblorosas es una pieza de evidencia en el juicio silencioso que estoy preparando contra mi propio hijo. Hay una carta específica que releo por 5ª vez esta noche, escrita por el director del Festival Internacional de Payasos agradeciéndome por mi contribución excepcional al arte del entretenimiento infantil y pidiéndome que considerara dar una conferencia magistral sobre mis técnicas innovadoras. Y mientras mis ojos cansados recorren esas palabras elegantes escritas en papel membretado oficial, me pregunto cómo es posible que extraños me hayan valorado más que mi propia sangre. El plan que he estado formulando en mi cabeza durante horas es simple en teoría pero devastador en sus implicaciones. Voy a presentarme en esa fiesta como el payaso gratis que mi hijo pidió, pero no voy a ir solo. Voy a traer conmigo personas que mi hijo nunca imaginó que yo conocía. Voy a demostrarle frente a todos sus amigos importantes exactamente quién fue el viejo ridículo que tiene viviendo en su cuarto de servicio. Tomo mi celular viejo con pantalla rayada y reviso los mensajes que he estado intercambiando en las últimas horas con contactos que no había hablado en años, y cada respuesta afirmativa que recibí es como un ladrillo más en el muro que estoy construyendo entre mi hijo y yo, un muro hecho de verdades que él nunca quiso conocer y consecuencias que nunca vio venir. Don Gustavo Elizondo, el legendario director del festival,
Me respondió con un entusiasmo que me sorprendió diciendo que por supuesto que asistiría para honrar a uno de los mejores payasos que México ha producido, y su mensaje terminaba con una pregunta que me hizo sentir simultáneamente validado y triste. Preguntaba por qué me había alejado tanto del mundo artístico cuando todavía tenía tanto que aportar. No le conté la verdad de que mi hijo me había hecho sentir tanta vergüenza de mi profesión que simplemente me rendí, que guardé mi traje y mi dignidad en una caja de madera y me resigné a ser el estorbo invisible que friega platos y duerme en cuartos de servicio, pero tal vez después de la fiesta no necesitaré contárselo porque lo verá con sus propios ojos. También confirmaron asistencia 2 colegas payasos que fueron mis contemporáneos durante años de giras, artistas que ahora dirigen sus propias escuelas de circo y que me escribieron mensajes llenos de nostalgia recordando presentaciones legendarias que hicimos juntos y preguntándome dónde diablos me había metido todos estos años. La verdad es que me metí en la vergüenza autoimpuesta, me enterré vivo en la humillación diaria, me convertí en el fantasma de quien fui porque fue más fácil desaparecer que defender mi valor frente a un hijo que había decidido que yo no valía nada. Mientras organizo estos contactos y planifico exactamente cómo va a desarrollarse esa presentación que cambiará todo entre nosotros, siento una mezcla confusa de emociones que no puedo desenredar. Hay rabia ahí definitivamente, rabia acumulada de años de insultos y desprecios, pero también hay algo que podría ser amor si no fuera tan doloroso. El amor obstinado de un padre que todavía cree que puede enseñarle algo importante a su hijo, aunque esa enseñanza tenga que venir envuelta en humillación pública. Miro el reloj de pared del garaje que marca las 4:30 de la madrugada y me doy cuenta de que en exactamente 72 horas estaré en esa fiesta ejecutando este plan que puede terminar de 2 formas. O mi hijo finalmente entiende quién soy y se arrepiente de cómo me ha tratado. O nuestra relación termina de destruirse completamente y yo quedo como el viejo resentido que arruinó la fiesta de cumpleaños de su nieto por puro orgullo herido. No sé cuál de esos 2 escenarios me asusta más, pero lo que sí sé es que ya no puedo seguir viviendo como he estado viviendo, tragando humillaciones como si fueran mi desayuno diario, siendo invisible en una casa donde yo debería ser respetado, viendo cómo mi nieto crece sin saber que su abuelo fue alguien importante que hizo cosas extraordinarias. Me levanto del suelo frío con las rodillas crujiendo en protesta y guardo cuidadosamente todo de vuelta en la caja de madera excepto los documentos que voy a necesitar para los siguientes días, y mientras cierro la tapa grabada con mis iniciales me siento que estoy cerrando también un capítulo de mi vida donde acepté ser menos de lo que soy. Y que cuando abra esa caja nuevamente en la fiesta estaré abriendo un capítulo completamente diferente donde finalmente me atrevo a mostrarle a mi hijo y al mundo que don Eusebio Medina nunca fue ni será un viejo ridículo que no sirve ni para pagarse un taxi. La primera llamada que hago es a las 6 de la mañana del miércoles, 2 días antes de la fiesta, y marco el número de don Gustavo Elizondo con dedos que tiemblan tanto que tengo que intentarlo 3 veces antes de acertar todos los dígitos correctos. El teléfono suena 4 veces y estoy a punto de colgar convencido de que después de 10 años de silencio nadie va a querer hablar con un viejo que desapareció del mundo artístico sin explicaciones, pero entonces escucho una voz profunda y familiar que dice bueno con ese acento norteño inconfundible que caracteriza a don Gustavo. Habla Eusebio Medina, logro decir con la voz quebrándose en las primeras sílabas, y el silencio que sigue dura apenas 2 segundos, pero se siente como una eternidad hasta que explota en el otro lado de la línea con un grito que casi me perfora el tímpano. Eusebio Medina, el mismísimo Chepito el Soñador, pero si pensé que estabas muerto, compadre, ¿dónde carajos te metiste estos años? Su reacción me golpea con una fuerza emocional que no esperaba y tengo que taparme la boca con la mano para no soltar un sollozo audible mientras él continúa hablando sin parar, preguntándome por qué desaparecí del circuito, diciéndome que el festival no ha sido lo mismo sin mis presentaciones innovadoras, contándome que varios payasos jóvenes todavía estudian videos viejos de mis shows tratando de replicar mi técnica de ventriloquía. Le explico brevemente sin entrar en detalles dolorosos que tuve situaciones familiares complicadas que me obligaron a retirarme, y él no presiona para saber más porque don Gustavo siempre fue un hombre respetuoso de la privacidad ajena. Simplemente me dice con esa calidez genuina que lo caracteriza que sea cual sea la razón me alegra escuchar tu voz, viejo amigo. El mundo del entretenimiento infantil perdió a uno de sus grandes maestros cuando te fuiste. Respiro profundo y le cuento sobre la fiesta de mi nieto, sobre la oportunidad de hacer una última presentación especial, y cuando le pregunto si consideraría asistir como invitado de honor su respuesta es inmediata y entusiasta. Por supuesto que voy, Eusebio, sería un privilegio ver nuevamente a Chepito el Soñador en acción aunque sea en una fiesta privada. Además tengo que conocer a tu nieto que seguramente heredó el talento del abuelo.
No le digo que mi nieto no sabe nada sobre mi carrera porque su padre se ha encargado de mantenerlo en la ignorancia. No le cuento que esta presentación es en realidad una lección dolorosa disfrazada de show infantil. Simplemente le doy la dirección y la hora agradeciéndole con palabras que no alcanzan a expresar lo que significa para mí que haya aceptado. La segunda llamada es más difícil emocionalmente porque marco el número de Lupita Domínguez, una payasa legendaria que fue mi compañera de escenario durante 15 años y con quien compartí escenarios desde Tijuana hasta Cancún, y cuando escucho su voz diciendo bueno con ese tono cantarín que siempre usaba incluso fuera del personaje, algo dentro de mí se rompe completamente. Lupita, soy Eusebio, murmuro apenas, y el grito que suelta es tan agudo que tengo que alejar el teléfono de mi oreja. Ay, Dios mío, Eusebio, pero si eres tú de verdad, pensé que nunca más volvería a saber de ti, y la emoción genuina en su voz me hace llorar ahí parado en el garaje a las 6:30 de la mañana como un viejo tonto que no puede controlar sus emociones. Lupita siempre fue más que una colega. Fue mi confidente durante años de giras cuando las carreteras eran largas y las noches en hoteles baratos se hacían interminables. Ella conoce historias mías que nadie más conoce, incluyendo la vez que casi me rindo del todo después de que mi esposa murió y ella me convenció de seguir adelante diciéndome que los niños de México todavía necesitaban a Chepito el Soñador. Le explico sobre la fiesta con más honestidad de la que usé con don Gustavo. Le cuento que mi hijo me pidió ser el payaso gratis porque no quiere gastar dinero contratando a un profesional, y en lugar de compadecerme como yo esperaba, ella suelta una carcajada seca y dice: ese muchacho necesita una lección sobre quién es su padre. Cuenta conmigo, Eusebio, voy a llegar con mi mejor traje y vamos a recordarle a tu hijo por qué fuimos los mejores. Durante las siguientes horas hago 6 llamadas más a contactos estratégicamente seleccionados de mi libreta vieja. Cada conversación sigue un patrón similar de shock inicial seguido de alegría genuina y finalmente aceptación entusiasta de asistir a la fiesta. Hablo con el maestro Refugio Sánchez, que ahora dirige la escuela de circo más prestigiosa de Monterrey y quien me dice con voz emocionada que nunca olvidará cómo yo lo entrené cuando era un joven torpe que apenas podía hacer malabares con 3 pelotas, y que ahora tiene más de 200 estudiantes que aprenden usando métodos que yo desarrollé hace décadas. Marco también al periodista Javier Huerta, que escribió aquel artículo famoso en 1992 titulado Chepito el Soñador, el payaso que revolucionó el arte infantil mexicano, y quien me cuenta que ese artículo sigue siendo uno de los más leídos en los archivos del periódico, que estudiantes de comunicación todavía lo usan como referencia cuando estudian perfiles de artistas populares. Cada llamada que hago es como reconstruir un puente que yo mismo quemé hace 10 años cuando decidí desaparecer avergonzado por el desprecio de mi hijo, y cada voz familiar que escucha mi nombre con alegría genuina es un recordatorio doloroso de que el problema nunca fue que yo no valiera nada, sino que acepté la evaluación equivocada que mi hijo hizo de mí. A las 11 de la mañana mi hijo baja a desayunar y me encuentra en la cocina preparando café como si nada extraordinario estuviera pasando. Me pregunta con ese tono distraído que usa cuando me habla si ya tengo listo mi numerito de payaso para el sábado. Y yo simplemente asiento con la cabeza manteniendo los ojos bajos sumisamente mientras por dentro una sonrisa amarga se forma pensando si tan solo supieras lo que te espera. El jueves por la tarde, mientras mi hijo está en su oficina cerrando proyectos importantes antes del fin de semana, yo me siento en el garaje con mi celular y hago las últimas coordinaciones con todos los invitados especiales que van a aparecer en la fiesta. Discutimos la logística de cómo van a llegar, en qué momento exacto van a hacer su entrada, qué van a decir cuando mi hijo pregunte quiénes son y por qué están ahí. Don Gustavo me sugiere que deberíamos llegar todos juntos en una especie de comitiva que haga imposible ignorarnos, y Lupita propone que cada uno debería traer algún elemento visual que identifique claramente que somos profesionales del entretenimiento y no simples invitados casuales. Mientras coordino estos detalles siento una mezcla extraña de poder y tristeza. Poder porque por primera vez en 10 años estoy tomando control de mi propia narrativa en lugar de aceptar pasivamente la narrativa que mi hijo impuso sobre mí, pero tristeza porque esta demostración elaborada de mi valor no debería ser necesaria. Mi hijo simplemente debería haberme respetado desde el principio sin necesidad de pruebas externas. El viernes en la noche, menos de 24 horas antes de la fiesta, recibo un mensaje de texto de don Gustavo que dice: llegamos mañana a las 2 de la tarde, estaremos estacionados a media cuadra hasta que nos des la señal, y ese mensaje me produce una descarga de adrenalina tan intensa que tengo que sentarme porque las piernas me tiemblan. Esta es realmente mi última oportunidad de cancelarlo todo, de llamar a cada uno de esos profesionales respetados y decirles que hubo un malentendido, que en realidad no necesito que vengan a validar mi existencia frente a un hijo que ha decidido que no valgo nada, pero entonces recuerdo las palabras exactas que mi hijo usó: viejo ridículo que no sirve ni para pagarse un taxi,
y la rabia vuelve a encenderse en mi pecho como brasas que nunca terminaron de apagarse completamente. Esa última noche antes de la fiesta no duermo absolutamente nada. Me quedo acostado en el colchón viejo del cuarto de servicio mirando el techo agrietado mientras repaso mentalmente cada detalle del plan, cada posible reacción de mi hijo, cada palabra que podría decir cuando se dé cuenta de que el viejo ridículo que tiene viviendo en su casa fue en realidad una figura respetada y admirada en un mundo que él nunca se molestó en conocer. Escucho el reloj de la sala dar las campanadas de cada hora, 12, 1, 2, 3 de la madrugada, y con cada campanada siento que me acerco más a un momento que va a cambiar todo entre nosotros para siempre. Un momento donde finalmente mi hijo va a ver quién soy realmente y va a tener que decidir si eso cambia algo o si su desprecio es tan profundo que ni siquiera la evidencia irrefutable de mi valor va a hacer que me respete. Son las 11 de la mañana del sábado y estoy parado frente al espejo roto del garaje con el traje de Chepito, el soñador extendido sobre una mesa plegable que encontré entre los trastos, y mis manos sostienen la nariz roja de goma como si fuera una reliquia sagrada que requiere reverencia antes de ser colocada en su lugar. Afuera escucho el bullicio creciente de los preparativos de la fiesta, camiones de catering llegando, hombres gritando instrucciones sobre dónde colocar las mesas, el sonido metálico de la estructura del castillo inflable siendo ensamblada. Y cada ruido es un recordatorio de que en pocas horas voy a ejecutar un plan que llevo gestando durante días con una mezcla de determinación y terror. El traje huele diferente de como lo recordaba, tiene ese aroma particular de las telas que han estado guardadas demasiado tiempo mezclado con naftalina y algo que podría ser simplemente el olor del tiempo pasando. Y cuando empiezo a ponérmelo pieza por pieza siento como si estuviera realizando un ritual de transformación que va más allá de simplemente vestirme para un trabajo. Los pantalones rojos me quedan más flojos de lo que solían porque he perdido peso en estos años de comer sobras y preocupaciones. Tengo que apretarme el cinturón 2 agujeros más de lo normal y aún así la cintura me baila un poco cuando camino. La camisa amarilla con lunares azules tiene un botón que falta y otro que cuelga de un solo hilo amenazando con caerse en cualquier momento, pero no me importa porque la autenticidad de este traje gastado es parte de lo que quiero mostrar, la evidencia física de 45 años de trabajo honesto que dejaron marca tanto en la tela como en mi cuerpo. Me pongo los tirantes rojos que tienen un mecanismo de resorte que ya no funciona tan bien y tengo que ajustarlos manualmente. Y recuerdo con una claridad dolorosa la tarde en que mi hijo Toño de 8 años me ayudó a coser estos tirantes nuevos porque los viejos se habían roto durante una presentación y él insistió en que quería ayudarme a arreglarlos porque cuando fuera grande también iba a ser payaso como yo. Tomo los guantes blancos que están amarillentos por el paso del tiempo y me los pongo lentamente, dedo por dedo, sintiendo como la tela suave se ajusta a mis manos artríticas que ya no son tan ágiles como antes, pero que todavía recuerdan cada movimiento de cada truco que alguna vez dominé. Los zapatos son lo más difícil de ponerme porque son esos zapatos exageradamente grandes característicos de los payasos y mis pies hinchados de viejo protestan cuando los meto dentro. El cuero duro presiona contra mis juanetes dolorosos y sé que después de 2 horas usándolos voy a estar caminando con cojera durante una semana. Pero el dolor físico es insignificante comparado con el dolor emocional que he estado cargando. Ahora viene la parte más importante del ritual, la aplicación del maquillaje que transforma a Eusebio Medina el viejo invisible en Chepito el soñador el artista respetado. Y cuando abro el estuche viejo de maquillaje profesional que no he tocado en una década encuentro que algunos colores se han secado completamente mientras otros tienen esa consistencia grasosa que indica que todavía son usables aunque probablemente caducaron hace años. Empiezo con la base blanca que siempre fue el lienzo sobre el cual construía el resto del personaje, y la textura fría y cremosa del maquillaje contra mi piel arrugada me transporta instantáneamente a 1000 camerinos diferentes, 1000 espejos donde realicé esta misma transformación con manos más jóvenes y esperanzas más grandes. Mis manos tiemblan más de lo que deberían mientras trazo las líneas rojas exageradas alrededor de mi boca creando esa sonrisa permanente que caracterizaba a Chepito, y tengo que limpiar y volver a empezar 3 veces porque las líneas salen torcidas y desiguales como si mis dedos hubieran olvidado una coreografía que alguna vez ejecutaron con perfección automática. Las lágrimas empiezan a rodar por mis mejillas arruinando el maquillaje apenas aplicado y tengo que detenerme completamente para respirar profundo y recuperar la compostura porque no puedo permitirme el lujo de desmoronarme ahora cuando estoy tan cerca de hacer lo que vine a hacer. Limpio las lágrimas con un pañuelo dejando manchas blancas y rojas en la tela, respiro hondo 3 veces como solía hacer antes de cada presentación importante y continúo aplicando el maquillaje con más determinación aunque las manos me sigan temblando.
Los círculos azules alrededor de los ojos son más difíciles de dibujar porque mis párpados caídos no tienen la misma forma que tenían hace 10 años, pero eventualmente logro algo que se parece lo suficiente al Chepito original como para ser reconocible. Tomo la nariz roja entre mis dedos y la observo bajo la luz dura del garaje como si fuera la primera vez que la veo, este pedazo simple de goma que alguna vez representó alegría y risas infantiles y que ahora representa algo mucho más complicado. Una armadura quizás o una máscara que me permite hacer cosas valientes que Eusebio el viejo asustado nunca se atrevería a hacer. La coloco cuidadosamente sobre mi nariz ajustando la banda elástica detrás de mis orejas, y cuando finalmente me miro al espejo veo una imagen que es simultáneamente familiar y extraña. Veo a Chepito el soñador mirándome de vuelta, pero con los ojos de un hombre de 72 años que ha vivido demasiado dolor y no suficiente alegría. Sobre la mesa plegable está la fotografía enmarcada de Toño a los 6 años sobre mis hombros, y la tomo entre mis manos enguantadas de blanco sintiendo como el peso del marco de madera es insignificante comparado con el peso emocional de lo que representa. Paso mis dedos sobre el cristal manchado trazando el contorno de la cara sonriente de ese niño que me adoraba antes de que el mundo le enseñara a avergonzarse de mí, y me pregunto por millonésima vez si lo que estoy a punto de hacer es un acto de amor desesperado o un acto de venganza disfrazado de lección. Es venganza querer demostrarle a tu hijo que te equivocaste al juzgarme, que el viejo que despreciaste fue en realidad alguien importante que hizo cosas valiosas con su vida. Es venganza querer verlo avergonzado frente a sus amigos ricos cuando descubra que menospreciaste a alguien que otros respetan. Pero también es amor, un amor doloroso y retorcido quizás, pero amor al fin, porque un padre que realmente hubiera dejado de amar a su hijo simplemente se hubiera ido de esa casa y nunca habría intentado enseñarle nada, habría aceptado el desprecio como destino inevitable y habría desaparecido sin dejar rastro. Yo no me fui, acepté vivir en el cuarto de servicio y comer sobras y ser invisible porque en el fondo todavía albergaba la esperanza idiota de que algún día mi hijo recordaría quién soy, de que algún día ese niño de la fotografía que me miraba con adoración volvería a aparecer aunque fuera por un momento. Este plan elaborado de traer gente importante a la fiesta no es para humillar a mi hijo aunque eso sea una consecuencia inevitable, es para obligarlo a ver lo que él se negó a ver durante todos estos años. Es para romper la imagen falsa que construyó de mí como el viejo inútil y reemplazarla con la imagen real del hombre que fui y en cierta forma todavía soy bajo todas las capas de humillación acumulada. Coloco la fotografía cuidadosamente en el bolsillo interior de mi traje de payaso donde quedará escondida cerca de mi corazón, un recordatorio privado de por qué estoy haciendo esto cuando el momento se ponga difícil y esté tentado a rendirme. Reviso mi celular y veo un mensaje de don Gustavo que dice ya estamos aquí estacionados esperando tu señal, y otro mensaje de Lupita que incluye una foto de ella con su traje completo de payasa diciendo lista para recordarles a todos porque fuimos legendarios. El momento ha llegado y ya no hay vuelta atrás. En los próximos minutos voy a salir de este garaje polvoriento y caminar hacia esa fiesta elegante llena de gente importante que no tiene idea de lo que está a punto de presenciar. Y voy a demostrarle a mi hijo que el amor de un padre puede sobrevivir años de desprecio, pero eventualmente necesita defenderse o morir completamente. Tomo una última respiración profunda frente al espejo, ajusto mi nariz roja una última vez y camino hacia la puerta del garaje sintiendo como cada paso en estos zapatos ridículamente grandes es un paso hacia un momento de verdad que llevaba 10 años evitando. Un momento donde finalmente voy a pararme frente a mi hijo no como el viejo que le friega los platos, sino como el artista que fui, y él va a tener que decidir si eso cambia algo o si su desprecio es tan profundo que ni siquiera la evidencia de mi valor va a hacerlo reconsiderar cómo me trata. Salgo del garaje a las 2:15 de la tarde con el sol de Jalisco golpeándome directamente en la cara y el calor intenso del mediodía haciendo que el maquillaje empiece a derretirse antes de que siquiera llegue al jardín trasero donde está montada toda la producción elegante que mi hijo organizó para impresionar a sus amigos importantes. El contraste entre mi apariencia de payaso gastado y la sofisticación del evento es tan brutal que las primeras personas que me ven, dos meseros jóvenes uniformados de negro que cargan charolas con copas de champaña, se quedan paralizados mirándome con una mezcla de confusión y lástima apenas disimulada. Camino con dificultad por el pasillo lateral de la casa sintiendo como estos zapatos enormes me hacen tropezar cada tercer paso y como el sudor empieza a acumularse debajo del maquillaje creando una sensación pegajosa e incómoda que me hace querer rascarme la cara pero no puedo porque arruinaría todo el trabajo que me tomó horas completar. Cuando finalmente llego al jardín trasero la escena que encuentro es exactamente lo que imaginé pero peor.
Hay aproximadamente 50 personas adultas vestidas con ropa cara conversando en grupos pequeños mientras sostienen copas de vino y platillos de canapés que probablemente cuestan más que lo que yo gasto en comida durante una semana entera. Los niños, tal vez 20 de ellos, corren alrededor del castillo inflable gigante gritando con esa energía frenética característica de los niños en fiestas, y cuando algunos me ven llegar señalan emocionados gritando «Miren, llegó el payaso» con una inocencia que contrasta dolorosamente con las miradas de los adultos. Mi hijo está parado cerca de la mesa principal conversando con 3 hombres que reconozco como sus socios de negocios, todos vestidos con camisas de lino blanco y pantalones de vestir que gritan dinero y éxito, y cuando me ve llegar su expresión pasa por varias fases en cuestión de segundos. Primero sorpresa de verme tan ridículamente vestido, luego algo que podría ser vergüenza, y finalmente una sonrisa forzada que claramente está poniendo para beneficio de sus invitados. Se acerca a mí con pasos rápidos antes de que yo pueda llegar más adentro del jardín y me habla en voz baja pero con un tono que no deja lugar a dudas sobre su irritación. «Papá, pensé que ibas a salir más tarde cuando los niños estuvieran más aburridos, no ahora que los adultos todavía están llegando y socializando». No respondo nada, simplemente me quedo parado ahí con mi nariz roja brillando bajo el sol mientras él continúa susurrando instrucciones como si yo fuera un empleado inepto. «Mantente con los niños en el área del castillo inflable, no te acerques mucho a las mesas de los adultos y por favor trata de no hacer nada demasiado escandaloso que pueda interrumpir las conversaciones importantes». Asiento con la cabeza manteniendo el personaje de Chepito el soñador con su sonrisa pintada permanentemente mientras por dentro siento como la rabia se mezcla con una tristeza tan profunda que amenaza con ahogarme, y me dirijo hacia donde están los niños que me reciben con gritos emocionados rodeándome inmediatamente pidiendo trucos y malabares. Durante los siguientes 40 minutos me dedico completamente a los niños haciendo todos los trucos que mi cuerpo viejo todavía puede recordar, saco pañuelos de colores de lugares imposibles, hago aparecer monedas detrás de sus orejas, cuento chistes con el muñeco de ventriloquía que traje escondido en una bolsa especial, y los niños ríen con esa risa genuina que alguna vez fue la razón por la cual amé este trabajo. Veo a mi nieto Sebastián entre la multitud de niños, un niño hermoso de 6 años con los ojos de su abuela muerta y la nariz de su padre. Y cuando hago un truco especialmente bueno donde parece que hago flotar una pelota en el aire, él grita ese es mi abuelito», con un orgullo que me parte el corazón porque es exactamente lo que su padre solía decir hace décadas. Los adultos nos ignoran casi completamente absortos en sus conversaciones sobre inversiones y propiedades y oportunidades de negocio. Ocasionalmente alguno voltea a ver el show infantil con una sonrisa condescendiente antes de regresar a temas más importantes. Y yo puedo ver a mi hijo desde la esquina del ojo vigilándome constantemente como si temiera que en cualquier momento voy a hacer algo que lo avergüence frente a sus contactos valiosos. Pero lo que él no sabe, lo que nadie aquí sabe excepto yo, es que en exactamente 10 minutos va a llegar la comitiva que va a cambiar completamente la dinámica de esta fiesta, y cuando eso suceda él va a desear que yo me hubiera quedado simplemente en el área del castillo inflable haciendo trucos sencillos para niños. Reviso discretamente mi celular que tengo escondido en el bolsillo del pantalón y veo el mensaje que estaba esperando. Don Gustavo escribiendo «Estamos bajando del auto en este momento, caminamos hacia la casa», y mi corazón empieza a latir tan rápido que puedo escuchar la sangre bombeando en mis oídos por encima de los gritos de los niños. Termino el truco que estaba haciendo con una floritura exagerada que hace que los niños aplaudan entusiasmados, y les digo con la voz cantarina de Chepito que voy a tomar un descanso de 5 minutos pero que regreso pronto con sorpresas especiales. Y ellos protestan pero eventualmente se dispersan hacia el castillo inflable dejándome solo parado en medio del jardín sudando bajo el maquillaje y el traje mientras observo la puerta lateral por donde sé que van a aparecer. Los siguientes 3 minutos se sienten como 3 horas, cada segundo arrastrándose con una lentitud tortuosa mientras espero la señal de que todo está a punto de cambiar, y uso ese tiempo para caminar lentamente hacia donde está mi hijo asegurándome de que esté en una posición donde no pueda escapar fácilmente cuando llegue el momento. Él me ve acercándome y su expresión muestra fastidio. «Papá, te dije que te quedaras con los niños, no necesito que andes vagando por aquí donde están los adultos», pero yo simplemente le sonrío con la sonrisa exagerada de Chepito y le digo «Necesito mostrarte algo importante, hijo, es sobre el show especial que preparé». Saco del bolsillo interior de mi traje un sobremanila café que está doblado y desgastado por el tiempo, el mismo sobre donde guardé durante años los recortes de periódicos y documentos que prueban quién fui antes de convertirme en su carga vergonzosa, y se lo extiendo con manos que tiemblan visiblemente haciendo que el sobre se sacuda en el aire entre nosotros. Él lo mira con desconfianza sin tomarlo. «Papá, ¿qué es esto? No tengo tiempo para tus cosas ahora, estoy en medio de una conversación importante con inversionistas potenciales»,
pero yo insisto manteniéndolo extendido entre nosotros. Ábrelo por favor, solo toma un minuto, quiero que veas algo antes de que continúe con el show. Suspira con exasperación evidente, tomando el sobre bruscamente como quien acepta lidiar con un niño molesto solo para que se calle, y cuando empieza a abrirlo sacando los contenidos con dedos impacientes que no esperan encontrar nada importante, veo como su expresión cambia gradualmente de fastidio a confusión mientras observa los recortes de periódicos amarillentos, los certificados con sellos oficiales, los diplomas enrollados. ¿Qué es todo esto?, murmura más para sí mismo que para mí mientras sus ojos recorren rápidamente los títulos de los artículos que mencionan mi nombre con palabras como innovador, brillante, imprescindible, y puedo ver el momento exacto en que su cerebro empieza a procesar que estos documentos son reales y no alguna broma elaborada. Pero lo que realmente lo detiene completamente, lo que hace que sus manos se paralicen en medio de revisar los papeles, es cuando encuentra al fondo del sobre la fotografía enmarcada que he estado cargando cerca de mi corazón. Esa imagen de él a los 6 años sobre mis hombros ambos, sonriendo con una felicidad que ahora parece pertenecer a otra vida completamente diferente. Sus dedos tocan el cristal del marco con una delicadeza que no le he visto usar en años mientras observa a ese niño pequeño que fui abrazando a ese payaso joven que fui, y por primera vez en una década veo algo en sus ojos que podría ser el comienzo de una emoción real más allá del fastidio o la vergüenza. Papá, ¿qué es todo esto?, repite, pero esta vez su voz suena diferente. Hay una grieta en esa armadura de ejecutivo exitoso, una fisura pequeña por donde se está filtrando algo parecido a la duda o quizás al arrepentimiento, y justo en ese momento exacto escucho las voces que estaba esperando viniendo desde la entrada lateral del jardín. La primera persona que aparece por la puerta lateral del jardín es don Gustavo Elizondo y su presencia es tan imponente que las conversaciones cercanas se detienen instantáneamente. Es un hombre de 68 años con cabello completamente blanco peinado hacia atrás, traje gris impecable que grita autoridad y respeto, y lleva en la mano un bastón de madera tallada que usa más como símbolo de distinción que por necesidad física. Detrás de él viene Lupita Domínguez con su traje completo de payasa, pero no un traje común sino uno elaborado con telas profesionales que capturan la luz del sol creando destellos de colores que inmediatamente atraen todas las miradas. Lleva también una maleta vintage cubierta de calcomanías de diferentes países donde ha presentado su arte. Siguiendo a Lupita vienen el maestro Refugio Sánchez con una chamarra que tiene bordado en la espalda el logo de su escuela de circo junto con el texto director fundador, y detrás de él otros 4 artistas y organizadores culturales que reconozco de fotografías viejas pero que no he visto en persona desde hace más de una década. Don Gustavo me localiza inmediatamente entre la multitud y su cara se ilumina con una sonrisa genuina que contrasta dramáticamente con las sonrisas falsas y educadas que he estado viendo toda la tarde. Cruza el jardín con pasos largos y seguros, mientras todos los invitados elegantes de mi hijo lo observan con curiosidad preguntándose quién es este hombre distinguido que acaba de interrumpir su fiesta privada. Eusebio Medina, pero si no has cambiado nada más que unas arrugas aquí y allá, dice don Gustavo con voz potente que no necesita alzarse para ser escuchada por todos en el jardín, y antes de que pueda responder me envuelve en un abrazo fuerte que huele a colonia cara y respeto ganado. Cuánto te hemos extrañado en el circuito, compadre, el festival no ha sido lo mismo sin ti. Mi hijo observa esta escena con la boca literalmente abierta, todavía sosteniendo el sobre con documentos en una mano y la fotografía enmarcada en la otra, y puedo ver cómo su cerebro intenta procesar qué está pasando exactamente, quién es este hombre elegante que me abraza como si fuéramos viejos amigos importantes, porque hay más gente llegando detrás de él. ¿Qué tienen que ver todos ellos con el viejo payaso ridículo que friega sus platos? Uno de los socios de negocios de mi hijo, el que tiene los lentes de diseñador y el reloj brillante, se acerca con esa curiosidad apenas controlada de quien huele algo interesante y pregunta: disculpe, pero ¿quién es usted? Estamos en una fiesta privada. Y don Gustavo lo mira con la misma expresión que usaría para mirar a un niño que acaba de preguntar algo obvio. Soy Gustavo Elizondo, director del Festival Internacional de Payasos y Artistas del Espectáculo Infantil, responde con un tono que no es arrogante pero sí seguro de su propia importancia. Vine específicamente desde Monterrey para ver actuar nuevamente a uno de los mejores artistas que México ha producido en las últimas 5 décadas. Y señala directamente hacia mí con el bastón de madera tallada. El silencio que sigue es tan completo que puedo escuchar el sonido del viento moviendo las ramas de los árboles del jardín y el distante grito de un niño jugando en el castillo inflable. Y siento como todas las miradas de los adultos importantes que minutos antes me ignoraban completamente ahora se clavan en mí con una intensidad que me hace querer desaparecer y al mismo tiempo pararme más derecho. Lupita se acerca también abriéndose paso entre los invitados confundidos y me toma ambas manos entre las suyas que están cubiertas por guantes blancos de profesional.
Eusebio, cuando don Gustavo me llamó para decirme que ibas a presentarte nuevamente, no lo podía creer. Pensé que te habías retirado para siempre, pero aquí estás con el mismo traje de Chepito que usabas cuando hicimos aquella gira por Centroamérica. Mi hijo finalmente encuentra su voz, aunque suena temblorosa y nada parecida al tono de ejecutivo seguro que normalmente usa. Disculpen, pero creo que hay una confusión. Mi papá no es decir, él solo es, y se detiene sin saber cómo terminar la frase porque los documentos que tiene en las manos contradicen directamente lo que su boca quiere decir. El maestro Refugio se une al grupo y suelta una carcajada cálida que llena el jardín entero. Solo es que jovencito, este hombre es don Eusebio Medina, también conocido como Chepito el Soñador. Fue el pionero de técnicas de ventriloquía combinadas con mímica expresiva que ahora enseño a más de 200 estudiantes en mi escuela. Es una leyenda viviente del entretenimiento infantil mexicano. Las palabras van cayendo sobre mi hijo como martillazos que destruyen una construcción mal hecha. Puedo ver cómo su cara pasa de la confusión al shock genuino mientras mira los documentos en sus manos. Luego me mira a mí con mi traje gastado y maquillaje corrido por el sudor. Luego mira a estos profesionales distinguidos que me tratan con una reverencia que él nunca me mostró. Papá, pero tú nunca, dijo empezar a decir, pero Lupita lo interrumpe sin mala intención, simplemente continuando la conversación con la naturalidad de quien está recordando viejos tiempos buenos. Recuerdo aquella presentación en el Teatro Degollado en el 89 donde Eusebio hizo aquel monólogo sobre diferencias generacionales que hizo llorar de risa a toda la audiencia. Los críticos dijeron que era comparable a los mejores monologuistas de Europa. Uno de los invitados de mi hijo, una mujer elegante con vestido de diseñador que antes me había mirado con lástima cuando pasé cerca de su grupo, saca su teléfono y claramente está buscando algo en internet, y después de unos segundos su expresión cambia completamente mientras lee algo en la pantalla. Aquí hay un artículo de 1992 en el archivo del Periódico Nacional, dice con voz que mezcla sorpresa e incredulidad, Chepito el Soñador, el payaso que revolucionó el arte infantil mexicano, y hay fotografías de este señor recibiendo premios de autoridades culturales. La mujer le pasa el teléfono a mi hijo, quien lo toma con manos temblorosas y sus ojos recorren la pantalla rápidamente mientras su cara se va poniendo cada vez más pálida como si estuviera leyendo algo que contradice fundamentalmente su comprensión del universo. Los demás invitados se van acercando formando un círculo alrededor de nosotros, algunos también sacando sus teléfonos para buscar información, otros simplemente mirando boquiabiertos esta escena surreal donde el payaso viejo que llegó para entretener niños está siendo tratado como una celebridad por profesionales claramente importantes del mundo del espectáculo. Don Gustavo continúa hablando dirigiéndose ahora al grupo completo de invitados como si estuviera dando una conferencia. Eusebio fue invitado a festivales internacionales en Guatemala, El Salvador y Costa Rica, desarrolló una técnica única que combinaba elementos de la comedia del arte italiana con el humor popular mexicano, creando algo completamente original. Entrenó a decenas de artistas jóvenes que ahora tienen sus propias carreras exitosas, y durante años fue considerado uno de los embajadores culturales no oficiales de Jalisco. Papá, mi hijo finalmente logra articular una palabra completa aunque su voz suena rota y pequeña. Papá, ¿por qué nunca me dijiste nada de esto? ¿Por qué nunca supe que tú eras? Y otra vez se detiene incapaz de terminar la frase porque terminarla requeriría admitir que durante todos estos años ha estado viviendo con alguien importante sin siquiera saberlo. Miro a mi hijo directamente a los ojos por primera vez en años sin bajar la mirada sumisamente como he estado haciendo durante la última década, y respondo con una voz tranquila que ha recuperado algo de la dignidad que pensé que había perdido para siempre. Te lo dije muchas veces, hijo, cuando eras pequeño te contaba historias de mis presentaciones cada noche antes de dormir. Pero cuando creciste dejaste de escuchar porque decidiste que mi trabajo era vergonzoso, y eventualmente yo dejé de intentar contarte porque dolía demasiado ver el desprecio en tus ojos cada vez que mencionaba mi carrera. El jardín está ahora completamente silencioso excepto por el ruido distante de los niños que continúan jugando ajenos al drama adulto que se desarrolla, y puedo ver cómo algunos de los invitados importantes de mi hijo lo miran ahora con una expresión diferente, no exactamente de juicio pero sí de reevaluación, como si de repente entendieran algo sobre el que antes no habían notado. Los socios de negocios intercambian miradas incómodas reconociendo que han sido testigos de algo profundamente personal que probablemente preferirían no haber presenciado, y la esposa de mi hijo aparece desde la casa con expresión confundida preguntando qué está pasando, por qué todos están aquí parados sin moverse. Toño finalmente suelta los documentos que caen al pasto perfectamente cortado esparciéndose a sus pies como evidencia física de su ignorancia voluntaria, y me mira con ojos que por primera vez en años parecen realmente verme como algo más que el estorbo que ocupa su cuarto de servicio.
Papá, ¿quién eres realmente?, murmura con una voz tan quebrada que apenas lo escucho, y esa pregunta contiene años de malentendidos y oportunidades perdidas y orgullo que se interpuso entre un padre y un hijo hasta que ya casi no quedaba nada que conectarlos. Don Gustavo no espera que nadie le pida detalles, simplemente continúa hablando porque claramente siente que esta historia necesita ser contada completamente y sin omisiones, y saca de su maletín de cuero una carpeta gruesa que reconozco inmediatamente como los archivos oficiales del festival que él mantiene meticulosamente documentados desde hace 30 años. Miren esto, dice abriendo la carpeta sobre una de las mesas de la fiesta, empujando platillos de canapés caros para hacer espacio. Aquí tengo los registros completos de las participaciones de Eusebio desde 1982 hasta 1995. 13 años consecutivos donde no solo participó sino que ganó o quedó finalista en prácticamente todas las categorías principales. Los invitados se acercan formando un semicírculo alrededor de la mesa mientras don Gustavo va sacando documentos uno por uno, certificados con sellos oficiales, fotografías de ceremonias de premiación donde aparezco más joven subiendo a tarimas para recibir trofeos y diplomas, recortes de periódicos con titulares que mi hijo lee en voz alta casi sin darse cuenta, como si necesitara escucharse a sí mismo diciendo las palabras para creerlas. Chepito el soñador gana por tercer año consecutivo, lee temblando. Artista jalisciense recibe reconocimiento nacional por innovación técnica. Eusebio Medina seleccionado para representar a México en Festival Centroamericano. Cada título que lee es como un golpe físico a su comprensión de quién he sido durante todos estos años que vivió conmigo sin conocerme realmente, y puedo ver cómo sus manos aprietan los papeles con tanta fuerza que están arrugándolos, dejando marcas permanentes en documentos que tienen décadas de antigüedad. El maestro Refugio toma el turno sacando su propio teléfono y mostrándole a mi hijo el sitio web de su escuela de circo. Mira aquí en la sección de historia de nuestra metodología, dice señalando la pantalla. El nombre de tu papá aparece como uno de los 3 fundadores de las técnicas pedagógicas que usamos. Sin sus innovaciones en cómo enseñar timín cómico y construcción de personajes memorables, nuestra escuela no existiría como existe hoy. Mi hijo toma el teléfono con manos que no pueden dejar de temblar y lee en silencio durante lo que parecen minutos completos mientras su cara pasa por docenas de expresiones diferentes. Shock, incredulidad, algo que podría ser vergüenza o arrepentimiento o ambos mezclados en proporciones que no puede procesar. Lupita se acerca con su maleta vintage y la abre sobre el pasto, revelando su contenido, que es una colección cuidadosamente organizada de fotografías viejas, programas de mano de presentaciones, boletos de eventos donde trabajamos juntos. Eusebio y yo hicimos más de 200 presentaciones juntos entre 1985 y 1994, dice con voz nostálgica mientras saca las fotos una por una. Teníamos un acto de 2 payasos que era tan popular que nos contrataban con 6 meses de anticipación. Cobrábamos lo que ahora serían como 20,000 pesos por presentación porque éramos los mejores y lo sabíamos. Mi hijo escucha esta cifra y su expresión muestra shock genuino porque 20,000 pesos por presentación multiplicado por 200 presentaciones son números que su cerebro de ejecutivo no puede ignorar. Son millones de pesos que su padre manejó durante años mientras él pensaba que era simplemente un payaso pobre que hacía trucos baratos. Pero lo que realmente quiebra algo fundamental en mi hijo es cuando don Gustavo saca un sobre amarillento marcado con el año 1993 y extrae cuidadosamente una carta escrita a mano en papel oficial con membrete de la Secretaría de Educación Pública. Esta carta, dice don Gustavo con solemnidad apropiada para la ocasión, fue enviada a Eusebio por el entonces secretario de Educación, agradeciéndole personalmente por su trabajo llevando presentaciones gratuitas a escuelas rurales marginadas en los Altos de Jalisco. Zonas donde los niños nunca habían visto un espectáculo profesional porque estaban demasiado aisladas y pobres para que cualquier artista quisiera ir. Don Gustavo le entrega la carta directamente a mi hijo, quien la lee con ojos que empiezan a llenarse de lágrimas que lucha por contener frente a todos sus invitados importantes, y yo sé exactamente qué parte está leyendo cuando su respiración se vuelve irregular y tiene que limpiarse los ojos con el dorso de la mano. La carta menciona específicamente que durante 3 años consecutivos de 1991 a 1993 yo viajé a comunidades remotas usando mis propios recursos, pagando gasolina y hospedaje de mi propio bolsillo, para llevar alegría a niños que vivían en condiciones de extrema pobreza y para quienes mi visita era literalmente el único evento cultural que experimentarían en todo el año. Hijo, yo murmuro con voz suave pero clara que todos en el jardín pueden escuchar. Cada peso que gané durante esos años se fue en pagar las deudas que tu mamá dejó cuando se enfermó de cáncer y en darte la educación privada que tú querías porque decías que la escuela pública no era suficientemente buena para ti.
El silencio que sigue a estas palabras es absoluto y pesado como plomo, y veo como varios de los invitados elegantes de mi hijo bajan la mirada incómodos reconociendo que están presenciando un momento de verdad familiar brutal que probablemente definirá la relación entre padre e hijo para siempre. Lupita continúa sacando más pruebas de la maleta vintage como si fuera una fiscal presentando evidencia en un juicio. Aquí está el programa del show benéfico que organizamos en 1990 para recaudar fondos para el hospital de niños. Aquí están las cartas de agradecimiento de directores de orfanatos donde presentábamos gratis cada Navidad. Aquí está el certificado que te dieron cuando donaste todo tu equipo profesional valorado en más de 50,000 pesos a una escuela de artes que estaba cerrando por falta de recursos. Mi hijo me mira con expresión devastada. Papá, yo no sabía nada de esto, dice con voz apenas audible. ¿Por qué nunca me dijiste que habías hecho todas estas cosas importantes? ¿Por qué dejaste que pensara que era solo un payaso común que hacía fiestas infantiles por dinero? Porque me lo preguntaste, respondo con una calma que no sabía que todavía poseía. Desde que entraste a la universidad dejaste de hacerme preguntas sobre mi trabajo. Cada vez que intentaba contarte algo sobre mis presentaciones cambiabas el tema o te inventabas una excusa para irte. Eventualmente entendí el mensaje y dejé de intentar compartir mi vida contigo porque era obvio que no te interesaba o peor aún que te avergonzaba. Uno de los artistas que vinieron con don Gustavo, un hombre mayor con barba blanca que reconozco como don Rutilio, un payaso legendario que trabajó con Cantinflas en los años 60, se acerca cojeando ligeramente y pone su mano en mi hombro con familiaridad de quien ha compartido muchos escenarios. Eusebio era de los pocos artistas jóvenes de su generación que entendían que nuestro trabajo no era solo hacer reír sino preservar una tradición cultural mexicana que se remonta a los cómicos ambulantes del siglo XIX, dice con voz profunda que resuena con autoridad ganada en décadas de experiencia. Él estudió historia del teatro popular mexicano. Leyó sobre Cantinflas y Tintán y los grandes carperos, e incorporó esos elementos tradicionales en su estilo moderno creando un puente entre generaciones que muy pocos artistas lograron. Mi hijo escucha todo esto mientras las lágrimas finalmente empiezan a rodar libremente por sus mejillas sin que intente detenerlas, y la esposa se acerca poniendo su mano en su espalda con expresión de quien está procesando revelaciones que cambian fundamentalmente su comprensión de la dinámica familiar. Don Gustavo saca el documento final de su carpeta, un diploma enmarcado en vidrio que tiene grabado en letras doradas el escudo nacional de México y debajo texto que anuncia que Eusebio Medina fue nombrado embajador cultural del estado de Jalisco en 1994 por su contribución excepcional al patrimonio artístico inmaterial de la región. Este reconocimiento, dice don Gustavo con gravedad apropiada, solo se otorgó a 12 artistas en toda la historia del estado. Eusebio estaba en la misma categoría que mariachis legendarios y artesanos maestros cuyos trabajos están documentados en museos nacionales. Los números empiezan a acumularse en la cabeza de mi hijo, puedo verlo en sus ojos mientras hace cálculos mentales involuntarios. 45 años de carrera, miles de presentaciones, docenas de reconocimientos oficiales, millones de pesos ganados y en gran parte donados o invertidos en mi educación y la salud de mi madre. Una red de contactos profesionales que incluye autoridades culturales y artistas reconocidos internacionalmente, y todo ese imperio de dignidad y logros se lo redujo a la frase despectiva viejo ridículo que no sirve ni para pagarse un taxi. Papá finalmente logra decir con voz completamente rota, papá, perdóname, yo no sabía, yo nunca imaginé que tú habías hecho todo esto, y sus palabras se quiebran en sollozos que ya no puede contener frente a sus invitados ricos y sus socios de negocios que ahora lo miran con una mezcla de lástima e incomodidad ante esta exhibición pública de arrepentimiento tardío. Camino lentamente hacia mi hijo que está parado entre los documentos esparcidos en el pasto sollozando frente a 50 personas que vinieron a su fiesta elegante esperando canapés y conversaciones superficiales sobre inversiones, pero en cambio están presenciando el derrumbe completo de un hombre que pensaba que lo tenía todo resuelto. Y cuando llego a su lado pongo mi mano enguantada de blanco sobre su hombro sintiendo como tiembla bajo mi toque. Hijo, hay algo que necesito decirte antes de que sigas castigándote, murmuro lo suficientemente bajo para que solo él pueda escuchar aunque todos los demás están tan cerca que probablemente igual escuchan. Yo también fui exactamente como tú eres ahora. Yo también menosprecié a mi padre porque pensaba que su trabajo de campesino era vergonzoso comparado con mi carrera artística en la ciudad. Mi hijo levanta la mirada con los ojos rojos e hinchados procesando estas palabras que claramente no esperaba escuchar, y veo cómo su cerebro lucha por reconciliar la imagen del abuelo sabio que acaba de ser revelado con la admisión de que ese mismo abuelo cometió los mismos errores que él está cometiendo ahora.
Tu abuelo Hilario continuó con voz más fuerte ahora hablando no solo para mi hijo sino para todos los presentes porque esta lección necesita ser escuchada completamente. Era un hombre que se rompía la espalda trabajando la tierra para darme de comer, y yo pasé años avergonzándome de él igual que tú te has avergonzado de mí, lo escondía de mis amigos artistas de la ciudad. Inventaba excusas para no visitarlo, y cuando murió nunca tuve la oportunidad de pedirle perdón por haberlo tratado tan mal. El jardín está tan silencioso que puedo escuchar el zumbido de las abejas en las flores decorativas que mi nuera mandó plantar especialmente para esta fiesta, y don Gustavo asiente lentamente con expresión de quien entiende que esta historia es más compleja de lo que parecía inicialmente. Por eso acepté ponerme este traje y venir a hacer de payaso gratis en tu fiesta, digo mirando directamente a los ojos llorosos de mi hijo, no solo para demostrarte quién fui aunque eso era parte del plan, sino porque en el fondo sabía que merecía este trato por cómo traté a mi propio padre. Estaba pagando una deuda kármica que llevaba cargando durante décadas. Mi hijo sacude la cabeza violentamente como rechazando esta explicación. No, papá, tú no merecías nada de lo que te hice, dice con voz quebrada. Yo fui un hijo terrible que estaba tan cegado por mi ambición que no pude ver el valor del hombre que crió solo después de que mamá murió. Ambos estábamos ciegos, le respondo con una firmeza gentil. Tú cegado por tu ambición de escapar de tus orígenes humildes, y yo cegado por mi orgullo herido que me impidió pelear más fuerte por tu respeto. Cuando dejaste de escucharme, yo simplemente me rendí y guardé mi pasado en una caja de madera en lugar de obligarte a verlo. Lupita se acerca limpiándose sus propias lágrimas que han arruinado su maquillaje de payasa, dejando rayas negras de rímel corrido por sus mejillas. Eusebio tiene razón, dice dirigiéndose a mi hijo. Tu papá pudo haberse defendido 1000 veces durante estos años, pero eligió el silencio porque los padres de su generación creen que es su deber sacrificarse sin quejarse incluso cuando eso significa perder su dignidad. Escucho un ruido de pasos pequeños corriendo y volteo para ver a mi nieto Sebastián acercándose con su carita confundida mirando a su papá que está llorando y a su abuelo vestido de payaso rodeado de gente importante que dice cosas que él no entiende completamente pero intuye que son significativas. Papi, ¿por qué estás llorando?, pregunta Sebastián con esa inocencia brutal de los niños de 6 años que no han aprendido todavía a disimular emociones incómodas. La fiesta estuvo muy bonita, el abuelito hizo trucos muy buenos. Mi hijo se arrodilla frente a su hijo quedando a la altura de sus ojos y lo abraza con una intensidad desesperada de quien necesita aferrarse a algo puro en medio del caos emocional, y puedo verlo susurrándole algo al oído que no alcanzo a escuchar pero que hace que Sebastián voltee a mirarme con expresión seria. Sebastián se suelta del abrazo de su padre y camina hacia mí con pasos pequeños pero determinados, y cuando llega a mi lado me toma la mano enguantada entre sus manitas sudorosas del juego. Abuelito, dice con voz clara que todos escuchan. Papi me dijo que tú eres famoso, que eres el mejor payaso de todo México, y yo no sabía porque nadie me había dicho, pero ahora ya sé y estoy muy orgulloso de ti. Esas palabras simples dichas con la honestidad absoluta de un niño que no sabe mentir me quiebran de una forma que todos los reconocimientos oficiales y premios profesionales nunca pudieron, y tengo que arrodillarme también porque mis rodillas viejas ya no aguantan más la carga emocional de este día imposible. Abrazo a mi nieto sintiendo como su cuerpecito cálido tiembla un poco contra mi traje de payaso, y por encima de su cabeza veo a mi hijo observándonos con una expresión que mezcla dolor y amor y arrepentimiento y esperanza en proporciones que probablemente él mismo no puede desenredar. Don Gustavo rompe el silencio emocional con su voz de autoridad natural. Lo que estamos presenciando aquí es algo que sucede en muchas familias mexicanas, dice dirigiéndose a todos los invitados que siguen formando ese semicírculo de testigos, hijos que crecen avergonzándose de padres que trabajaron en profesiones consideradas humildes o poco prestigiosas. Padres que guardan sus logros y dignidad en cajas porque es más fácil desaparecer que pelear constantemente por respeto. Uno de los socios de negocios de mi hijo, el mismo que al principio preguntó quién era don Gustavo, se acerca tímidamente y habla con voz que muestra genuina reflexión. Yo también tengo un padre que trabajó toda su vida como mecánico y al que traté con condescendencia durante años porque pensaba que mi título universitario me hacía superior. Pero viendo esto me doy cuenta de que probablemente mi papá también tiene historias que nunca me contó porque yo nunca mostré interés en escucharlas. Varios otros invitados asienten reconociendo sus propias versiones de esta dinámica familiar, y me doy cuenta de que lo que empezó como mi plan personal de reivindicación se ha convertido en algo más grande, un espejo donde muchas personas están viéndose reflejadas y no les gusta completamente lo que ven. Mi hijo finalmente se levanta del pasto limpiándose la cara con las mangas de su camisa, cara sin importarle ya cómo se ve frente a sus contactos importantes, y camina hacia mí extendiendo los brazos en una invitación a un abrazo que no nos hemos dado en más de 5 años.
Nos abrazamos torpemente porque él tiene que inclinarse para rodear mi cuerpo más bajo y yo tengo que estirarme de puntitas para alcanzar sus hombros, y el abrazo es incómodo físicamente pero emocionalmente es lo más honesto que hemos compartido en una década. Papá, perdóname, murmura contra mi hombro con voz amortiguada por la tela de mi traje. Perdóname por todos estos años de despreciarte, por hacerte sentir invisible, por reducir tu vida entera a algo vergonzoso cuando en realidad tú construiste algo hermoso que ayudó a miles de personas. Yo también pido perdón, respondo apretando el abrazo más fuerte. Perdón por rendirme tan fácilmente cuando dejaste de escucharme, por no pelear más duro para que conocieras mi historia, por usar tu desprecio como excusa para desaparecer cuando debí haber defendido mi dignidad desde el principio. Nos separamos del abrazo y ambos tenemos los ojos rojos y las caras mojadas, y Sebastián se mete entre nosotros tomando una mano de cada uno creando una cadena de 3 generaciones conectadas físicamente por primera vez en años. Los dos tuvimos que crecer, dice mi hijo mirándome con una claridad nueva en los ojos. Yo tuve que crecer para entender que el éxito profesional no significa nada si pisoteas la dignidad de quien te crió, y tú tuviste que crecer para entender que el amor de un padre a veces necesita defenderse en lugar de solo sacrificarse en silencio. Don Gustavo empieza a aplaudir lentamente y otros se unen hasta que todo el jardín resuena con aplausos que no son de felicitación superficial, sino de reconocimiento profundo de algo real y doloroso y necesario que acaba de suceder frente a todos ellos. Lupita se acerca y nos envuelve a los 3 en un abrazo grupal, y luego el maestro Refugio se une, y pronto estamos rodeados de profesionales del entretenimiento infantil y ejecutivos de negocios y amas de casa elegantes, todos mezclados en un abrazo colectivo que trasciende las categorías sociales que normalmente nos mantienen separados. Mi nuera, que ha estado observando todo desde la distancia, finalmente se acerca con expresión de quien está procesando revelaciones que cambian fundamentalmente su comprensión de la familia en la que se casó. Suegro, dice simplemente, y esa palabra sola, suegro, dicha con respeto genuino en lugar del tono distante que siempre usaba, me hace sentir que tal vez algo realmente cambió hoy. Sebastián levanta la vista mirándome con esos ojos infantiles llenos de preguntas. Abuelito, ¿me puedes enseñar a ser payaso como tú? Y esa pregunta simple contiene la posibilidad de romper el ciclo generacional de vergüenza y desprecio que ha definido a los hombres Medina durante demasiado tiempo. Miro a mi hijo buscando permiso y él asiente con una sonrisa que es genuina aunque todavía está mojada de lágrimas. Si Sebastián, dice con voz que ha recuperado algo de firmeza, tu abuelo te va a enseñar todo lo que sabe sobre ser un gran artista, y esta vez yo voy a sentarme a escuchar sus historias también porque me perdí demasiados años de no conocerlo realmente. La fiesta continuó después de ese momento, pero transformada completamente en algo que ninguno de los invitados esperaba cuando aceptaron la invitación escrita en papel elegante con letras doradas. Los niños siguieron jugando en el castillo inflable, pero ahora con varios payasos profesionales que se turnaban para hacer trucos mientras los adultos dejaron de lado sus conversaciones sobre inversiones y propiedades para hablar de cosas más reales y vulnerables. Me senté en una de las sillas del jardín quitándome finalmente esos zapatos enormes que me habían torturado los pies durante horas y observé cómo mi hijo conversaba animadamente con don Gustavo sobre mi carrera, haciendo preguntas que debió haber hecho hace décadas, tomando notas mentales de nombres y fechas y logros que nunca supo que existían porque nunca preguntó y yo nunca insistí en contarle. Sebastián se sentó en mis piernas todavía fascinado por la nariz roja que me dejé puesta porque él insistió en que me veía mejor con ella, y me hizo prometer que la próxima semana empezaríamos sus primeras lecciones de cómo hacer globos con figuras de animales. Varios de los invitados elegantes se acercaron durante la siguiente hora para hablar conmigo, no con lástima ni condescendencia, sino con curiosidad genuina sobre mi carrera. Querían saber qué se sentía actuar frente a miles de personas, cómo desarrollé mis técnicas únicas, que fue lo más difícil de mantener una carrera artística durante 45 años en un país donde el arte popular es admirado pero frecuentemente mal pagado. Les conté historias que no había contado en años porque nadie me había preguntado, anécdotas sobre presentaciones en pueblos tan remotos que solo se podía llegar en burro, sobre niños que me escribían cartas años después recordando mi show como el mejor día de sus vidas, sobre la satisfacción profunda de saber que tu trabajo, aunque no te haga rico, deja el mundo un poquito mejor de como lo encontraste. El socio de negocios que mencionó a su padre mecánico se quedó hablando conmigo casi 30 minutos preguntándome cómo podía reconectar con un padre al que había menospreciado durante años, y le di el único consejo que podía dar desde mi experiencia dolorosa: no esperes a que sea demasiado tarde como casi me pasó a mí. Simplemente acércate y pregúntale sobre su vida con interés genuino, porque todos tenemos historias que contar si alguien se toma el tiempo de escuchar.
Cuando el sol empezó a ponerse tiñendo el cielo de Jalisco con esos colores naranja y rosa que hacen que todo parezca más hermoso de lo que realmente es, don Gustavo reunió a todos los invitados que quedaban y dio un pequeño discurso improvisado sobre la importancia de valorar a las personas por quienes son realmente y no por nuestras suposiciones superficiales sobre ellas. Lo que presenciaron hoy, dijo con esa autoridad natural que hace que la gente escuche, es algo que sucede en incontables familias mexicanas y probablemente en familias de todo el mundo. Hijos que escapan de sus orígenes humildes y en el proceso olvidan que esos orígenes humildes construyeron los cimientos sobre los cuales ellos construyeron su éxito. Mi hijo escuchaba de pie junto a su esposa con Sebastián dormido en sus brazos, y cuando don Gustavo terminó de hablar mi hijo levantó su copa de vino y propuso un brindis. Por mi padre, dijo con voz que todavía temblaba un poco, pero era firme en su intención, por el hombre que pasé demasiados años sin ver realmente, y por la lección dolorosa pero necesaria que me dio hoy sobre respeto y dignidad. Todos brindaron y bebieron y hubo aplausos otra vez, y yo sentí algo soltarse en mi pecho, algo que había estado apretado y tenso durante una década finalmente relajándose, porque aunque el camino fue doloroso y humillante, finalmente llegamos a un lugar donde podíamos empezar de nuevo. Más tarde, cuando los invitados empezaron a irse con despedidas que duraban más de lo normal porque todos querían estrechar mi mano o darme un abrazo o decirme algo personal sobre cómo mi historia los había hecho reflexionar sobre sus propias familias, mi hijo me ayudó a guardar todas las cosas en la caja de madera que había traído del garaje. Trabajamos en silencio lado a lado, doblando el traje cuidadosamente, envolviendo la nariz roja en papel suave, organizando los documentos y fotografías que habían estado esparcidos por el pasto, y había algo profundamente reparador en ese silencio compartido donde ambos estábamos procesando todo lo que había sucedido. Papá, finalmente dijo mi hijo mientras cerrábamos la caja juntos, quiero que sepas que a partir de mañana vas a dormir en el cuarto de huéspedes que tiene baño propio y vista al jardín. El cuarto de servicio ya no es apropiado para ti, nunca debió serlo. Asentí aceptando no solo el cambio de habitación, sino lo que representaba simbólicamente, el reconocimiento de que merezco un lugar digno en esta casa no por caridad, sino por derecho, como el padre que crió a este hombre exitoso con sacrificios que él finalmente está empezando a comprender. También quiero, dijo continuando mientras caminábamos hacia la casa con la caja entre los dos, que vengas conmigo la próxima semana a mi oficina. Quiero presentarte a mis empleados y contarles sobre tu carrera, y si estás dispuesto me gustaría que dieras una charla en la próxima reunión de la empresa sobre perseverancia y construir algo valioso con tus propias manos. Lo miré sorprendido porque esta era una invitación que nunca imaginé recibir, ser incluido en su mundo profesional no como una vergüenza oculta sino como un ejemplo de algo admirable, y acepté con un nudo en la garganta que me impedía decir mucho más que sí, hijo, me gustaría mucho. Esa noche me acosté en mi nuevo cuarto que efectivamente tenía vista al jardín donde horas antes había sucedido algo que cambió fundamentalmente la trayectoria de nuestra familia, y antes de dormir saqué la fotografía de Toño a los 6 años sobre mis hombros y la coloqué en la mesita de noche donde podría verla cada mañana al despertar. Ya no era un recordatorio doloroso de lo que habíamos perdido, sino una promesa de lo que podíamos recuperar si ambos nos esforzábamos. Si yo aprendía a defender mi dignidad sin desaparecer y él aprendía a valorar de dónde viene sin avergonzarse. Pensé en mi padre don Hilario y me pregunté si él hubiera estado orgulloso de cómo finalmente me defendí o decepcionado de que me tomara tantos años hacerlo. Probablemente ambas cosas, porque así son los padres, complicados en sus emociones incluso después de muertos. Lo que sí sé es que esta historia no termina aquí en esta habitación cómoda con vista al jardín. Esto es apenas el comienzo de reconstruir algo que se rompió hace años. Va a tomar tiempo y trabajo y conversaciones difíciles y probablemente más lágrimas antes de que realmente sanemos. Pero al menos ahora estamos caminando en la misma dirección en lugar de alejarnos cada vez más. Si después de escuchar la historia de don Eusebio Medina sientes que hay alguien en tu familia a quien no has visto realmente, no esperes 40 años como yo esperé con mi padre o 10 años como mi hijo esperó conmigo. Cuéntame en los comentarios, ¿hay alguien en tu vida que has subestimado sin darte cuenta? ¿Qué imperios silenciosos crees que no estamos viendo en las personas que nos rodean porque estamos demasiado ocupados juzgándolas por apariencias superficiales? A veces la persona más sabia es la que parece más simple, el trabajador más valioso es el que hace su labor sin buscar reconocimiento, el héroe más grande es el que se sacrifica en silencio porque ama sin condiciones. No olvides suscribirte porque este abuelo tiene muchas más historias guardadas en cajas viejas esperando ser contadas. Historias que te harán reflexionar sobre lo que realmente importa en familia, sobre cómo el éxito sin respeto es vacío, sobre cómo el amor verdadero a veces necesita defenderse con acciones valientes incluso cuando esas acciones son dolorosas.
Cada uno de nosotros construye algún tipo de imperio durante nuestra vida, no necesariamente de dinero o fama, sino de experiencias y conocimientos y relaciones y pequeñas victorias que acumulamos día tras día durante décadas de trabajo honesto. El error que cometemos demasiado seguido es asumir que solo los imperios visibles tienen valor, que solo las carreras prestigiosas merecen respeto, que solo los logros que pueden medirse en dinero o títulos universitarios son dignos de admiración. Pero la verdad es que hay imperios invisibles por todas partes si nos tomamos el tiempo de mirar realmente. En el padre que trabaja 2 turnos para que sus hijos puedan estudiar, en la madre que sacrifica sus propios sueños para apoyar los sueños de otros, en el abuelo que guarda sus logros en una caja de madera porque es más fácil desaparecer que pelear constantemente por reconocimiento. Este mundo sería completamente diferente si aprendiéramos a ver esos imperios antes de que sea demasiado tarde, antes de que la gente que los construyó se muera sin saber que alguien valoró su esfuerzo, antes de que nos arrepintamos de años desperdiciados menospreciando a quienes más merecían nuestro respeto. No cometas el error que mi hijo casi cometió o el error que yo cometí con mi padre. Abre los ojos hoy y pregúntate qué imperios no estás viendo las personas que amas, porque cuando finalmente los veas tu vida nunca volverá a ser la misma.